Arratsaldeon, eta ongi etorriak. Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión del 29 de noviembre de 2018 con el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 25 de octubre. ¿Se aprueba? Segundo punto, conocimientos de las resoluciones de alcaldía. Quedan por enterados. Tercer punto, dictamen. Aprobación del calendario de las sesiones de pleno del año 2019. Dictamen. La Comisión de Presidencia celebra el pasado día 22 de noviembre de 2018 dictamina a pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el siguiente calendario para la celebración de sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento durante el año 2019. 31 de enero, 28 de febrero, 28 de marzo, 25 de abril, 30 y 23 de mayo. Señor Vivenza, tiene la palabra por un tiempo máximo 7 minutos. Arratsaldeon, denori, bereziki etxean zaudetenoi, eta buenas tardes a todas y a todos. Simplemente quería añadir a modo informativo que el calendario que se propone finaliza, como ha comentado Cristina, el 23 de mayo, y es porque tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina justo de ese último pleno. Entonces, por eso se propone este calendario tan ajustado a lo que queda de la legislatura. ¿Se aprueba? Señora Toral, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Simplemente aportar, yo creo que hay un pleno extraordinario, ¿no?, que se realiza antes de las votaciones, al margen de los habituales, ¿no? ¿Está apuntado? Pero si es... Vamos a ver, si es extraordinario, quiero decir, no se aprueba dentro de la calendarización de los ordinarios. No, pero bueno, que por norma sí que se suele hacer uno previo. Sí, ¿no? se hace uno extraordinario, que es para elección de las mesas, incluso más o menos la fecha ya se tiene. Y para la aprobación de la última acta, que será unos días antes de la constitución de la nueva corporación. Será en junio, pues si la nueva corporación toma posesión el 15 de junio, que creo recordar que era ese día, pues unos días antes habrá que convocar una sesión extraordinaria, única exclusivamente, para aprobar el acta. Eso es. Se aprueba, ¿no? Entiendo que se aprueba por asentimiento. De acuerdo. Cuarto punto del orden del día, aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana de la parcela H4A. Dictamen. 1. Aprobar definitivamente para su posterior tramitación reglamentaria del Plan Especial de Actuación Urbana de la parcela H4A del sector Ardoy, promovido por Construcciones Sandía S.A., quedando sujeta al pago de las tasas correspondientes conforme a la ordenanza aprobada al efecto, cuyo importe asciende a la cantidad de 1.308,56 euros. 2. Ordenar publicación del presente acuerdo, así como las normas urbanísticas incluidas en el plan, en el Boletín Oficial de Navarra, y remitir un ejemplar del documento aprobado al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, a los efectos previstos en el artículo 79 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Para la defensa... Sí, no va... Vale, pues sin más, porque voy a hacer la defensa, aunque es un tema que está trabajado en comisión, pero ya somos conscientes, o soy consciente, de que va a haber como mínimo una abstención, o me parece que es una abstención. Entonces, bueno, pues simplemente seguir la normativa en cuanto a los planes especiales de actuación urbana. Cuando este equipo de gobierno, en el caso de los planes especiales de actuación urbana, cuando ya vienen con un informe positivo por parte del arquitecto municipal, no hay, aunque es una cuestión política, la decisión se basa en seguir ese informe positivo del arquitecto municipal. Entonces, bueno, se sigue la normativa y ya está. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos.
Sí, Arratsaldeon, buenas tardes. Pues nosotros simplemente hacer la defensa que hacemos en todos los planes especiales de actuación urbana, que hasta que no se regule bien y no haya un plan de participación que entendamos que se haga en condiciones y no por parte de la promotora, en este caso del propio plan, pues nos abstendremos. Es algo que ya lo hemos dicho en varias comisiones de igualdad y lo estamos cumpliendo en los plenos, entonces simplemente es para justificar la abstención en ese sentido. Bueno, da igual. Urbanismo, comisión de urbanismo, sí. ¿Otra intervención? Señor Serrano, tiene la palabra. Vale, respecto de los planes de participación, voy a decir lo mismo que digo siempre que viene un plan especial de actuación urbana y cuando sale este tema en comisión de urbanismo, lo mismo. Se está regulando de parte del Gobierno de Navarra cómo se tienen que esos planes de participación, al margen de lo que piense yo o piense nuestro grupo municipal de cómo se tenga que desarrollar, porque también es cierto que cuando no se ha trabajado en comisión de urbanismo y cuando has hecho aportaciones tú, Javier, sobre cómo tienen que ser, pues seguramente tu parte de razón tendrás o no, no lo sé, pero como es un tema que se está trabajando en el Gobierno de Navarra, esta corporación seguirá las indicaciones que le dé el Gobierno de Navarra cuando lo tenga regulado. Y ya está, por ahora seguiremos como hasta ahora y bueno, pues desear que sí que es verdad que debe estar bien regulado y bueno, pues el Gobierno de Navarra está en ello, pues desear que cuanto antes se deje bien. Si no hay más intervenciones, procedemos a la votación. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido 16 votos a favor y una abstención. Quinto punto del orden del día. Aprobación definitiva de modificación pormenorizada del Plan Municipal de Cizur Mayor. Dictamen. Primero, aprobar definitivamente la modificación pormenorizada del Plan Municipal de Cizur Mayor promovida por el propio Ayuntamiento. Segundo, publicar en el Boletín Oficial de Navarra el acuerdo de aprobación definitiva, así como el contenido íntegro de la modificación pormenorizada del Plan Municipal. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba por asentimiento? Se aprueba. Sexto punto del orden del día. Aprobación de ayudas de rehabilitación de edificios. Dictamen. Conceder a doña María Teresa Iberur la cantidad de 1.746,50 euros en concepto de ayuda a la rehabilitación de edificios conforme a la ordenanza aprobada al efecto y con el obligado cumplimiento de la tramitación que en la misma se fija. Señor Serrano, tiene la palabra. No, pues simplemente pues, alegrarnos de que al final la urbanización, Cizur Mayor ya tiene unos años, sobre todo también la urbanización Cizur Mayor ya tiene unos años y bueno, pues alegrarnos que haya iniciativas privadas con el coste que ello tiene y que aunque el ayuntamiento y otros entes concedemos ayudas, pues bueno, animar a esa rehabilitación de edificios, pero sobre todo agradecer el esfuerzo económico que supone a las familias cuando se enfrentan a este tipo de actuaciones, ¿no? A la rehabilitación de edificios, instalación de ascensores, eliminación de barreras arquitectónicas, también muy importante. Y bueno, pues también agradecer ese esfuerzo por parte de todos y todas los que lo llevan a cabo. Si no hay intervenciones, pasamos a votar. Votos a favor del dictamen. Se aprueba por unanimidad. Séptimo punto. Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico de Cizur Mayor. Dictamen.
1. Aprobar inicialmente Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico de Cizur Mayor, Cizur Nagusia, que debidamente diligenciada obra en el espacio de la sesión. 2. Ordenar la publicación de la presente ordenanza en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días hábiles para que aquellas personas con intereses legítimos puedan examinar el expediente. Un día transcurrido el plazo indicado y si no hubiera reclamaciones, la ordenanza indicada se entenderá aprobada definitivamente. Para la defensa de la propuesta, señor Serrano tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, pues desde la presidencia de la Comisión de Urbanismo traemos este documento muy similar al que se está llevando por parte de las corporaciones de la comarca de Iruña, con el objetivo también de unificar criterios con las particularidades de cada municipio, y es que en varias comisiones de urbanismo, pues bueno, pues hemos trabajado incluso la propuesta inicial con, pues bueno, cada municipio tiene sus particularidades. Ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, y es que las normativas son textos vivos que varían también en función de otras normativas. Y en el caso de la ordenanza de tráfico, ha pasado tiempo, han pasado muchos años desde la anterior, y bueno, pues también es cierto que al varían tanto las normativas como las circunstancias. Y pues es por ello que es muy fácil que cualquier normativa se quede desfasada. En esta ordenanza se incorporan numerosos artículos de reglamento general de circulación, pero también artículos que van encaminados a un nuevo concepto de movilidad. Una movilidad mucho más tranquila, más ordenada, donde se priorice por el uso de vehículos no motorizados o el uso de transporte público. Se marca también, en uno de los artículos, se marca también un horario de circulación intensiva, el cual los que vivimos aquí pues bien lo conocemos, ¿no? De 7:30 a 9, de 12:30 a 3 de la tarde o de 5 de la tarde a 8, los días hábiles, que es cuando más problemas podemos encontrar para el acceso y sobre todo la salida del municipio hacia Pamplona. Igualmente se regulan zonas a 20, 30 y 40 kilómetros por hora, y que vienen incluso definidas en el anexo 1 de la ordenanza por calles, con un mapa final. Y esto es una novedad, y es que se regula la circulación por ciclocalles y ciclocarriles donde se limita a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, y donde la prioridad es del ciclista frente al vehículo. Finalmente, y este artículo ha sido también redactado tras varias quejas vecinales, se regula el estacionamiento de autocaravanas, caravanas, remolques, contenedores y semirremolques que por sus características impidan la circulación en condiciones de seguridad para el resto de usuarios de las vías. Y es que en el caso de este tipo de vehículos, lo que se va a llevar a cabo es designar una zona de estacionamiento donde no ocasione ningún tipo de problema de visibilidad. Una zona de estacionamiento que, bueno, pues ya la tenemos más o menos definida, que es cerca de zona residencial, en un punto céntrico entre los 3 núcleos de población. Esta zona de estacionamiento, y ya lo hemos hablado también en Comisión de Urbanismo, esta zona de estacionamiento no viene definida en el propio texto, porque se deja la posibilidad tanto a la corporación actual como a futuras corporaciones que tomen la decisión que tengan que tomar sin tener que modificar la ordenanza. Y bueno, pues deja esas posibilidades. Dado que también pues la propia zona, que es en la urbanización Ardoy, también está en un desarrollo y puede, bueno, pues quizás se tenga que modificar en un futuro o no, pero bueno, pues se deja también esa posibilidad. Y decir que esa zona de estacionamiento donde podrán estacionar este tipo de vehículos será para vehículos de personas empadronadas. También con el objetivo de que no sea un parking disuasorio para personas de otros municipios, sino que los empadronados y empadronadas en Cizur Mayor podrán estacionar allí los vehículos de este tipo de características. Es que ricasco. Intervenciones. Señor Arca tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. No viene, creo, referente a la nueva norma, pero sí viene a unos pivotes que se han puesto donde el pasadizo de Eroski, y creo que sería bueno poner una señal pensando de que están puestos. Ahora, cuando venía, he visto 2 coches que querían entrar los 2 a la vez y se han encontrado con la señal. Entonces, para evitar accidentes, me parece muy bien que estén puestos, pero debíamos avisar igual
antes, diciendo que hay una, como se pone a veces, que se cambia la vía o se cambia la forma de circulación para que no entren dos coches a la vez, y ahora es de día, pero de noche igual se puede encontrar con que un coche se empotre contra otro, pensando que no. Bien, es verdad que el que he visto yo hoy tenía una L y el otro no, pero quería adelantar el que no tenía la L. Sí, bueno, yo un poco por explicarle, señor Arca, esa actuación ya hace varios meses en la Comisión de Urbanismo se presentó vía un informe de jefatura de policía, y además era para evitar, por un lado, que nadie aparcara, porque es una zona bastante conflictiva. Pues está cerca, hay un supermercado, hay diferentes comercios y hay mucha gente que aparca porque hay espacio para dos vehículos. Y sí que es cierto que a la salida podrían circular dos vehículos una vez que ya está en el pasadizo, uno dirección Pamplona, otro para coger la rotonda, o bien Ronda San Cristóbal, o hacer un cambio de sentido. En este caso sí que ya en su momento la Policía Municipal hizo un informe, y además desde responsables de la Dirección General de Tráfico, que también estuvieron con jefatura y estuvieron viendo algunas de las cuestiones de los informes aquellos, recomendaba actuar respecto a esa zona, ¿no? La del pasadizo de Eroski, para que nos entendamos todos. Hoy han empezado a cometer esa actuación, se ha pintado la raya amarilla, se han puesto los pivotes, pero hay que marcar el cebreado. Los pivotes posiblemente se pongan unos más vistosos y algo más bonitos que los que se han puesto, pero bueno, pero que es provisional, que no se ha terminado la actuación completa. Pero sí, lo que se quiere, por una parte, es que no se aparque, y por otra también es una zona también en la que, bueno, pues se reduce también el tráfico, y lo que queremos es eso, que no aparque. Más que nada un poco por solucionar, o sea, por darle respuesta a la pregunta concreta que ha realizado. Tiene la palabra. Estando de acuerdo en que soy uno de los que he utilizado mucho ese aparcamiento, voy a comprar tabaco, creo que es buena esa decisión que se ha tomado y debemos de seguir manteniéndola, pero no estaría mal poner una señal vertical antes de la rotonda que diga modificación vial o algo, que avise de que se van a encontrar con ese problema, más que nada por evitar un accidente. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, yo creo que que estamos en un punto que es la aprobación inicial de la ordenanza municipal de circulación, de movilidad y de tráfico, y bueno, cuestiones puntuales como las que el señor Arca está planteando, pues me parece que son más adecuadas trasladarlas bien a la Comisión de Urbanismo o bien plantearlas en ruegos y preguntas, ¿no? Respecto a lo que viene siendo la ordenanza, nosotros cogemos con buen gusto el tema de los carriles bicis. Habrá que hacer ahora una readecuación de los carriles, porque bueno, lo que tenemos es lo que tenemos en Ardoy, que se desarrolló a principios del presente siglo, pero bueno, habrá que ver el resto de Fitur como lo planteamos. Y en cuanto a las caravanas, por lo mismo es una decisión que yo creo que teníamos que tomar, como en su día este ayuntamiento también tomó una decisión similar respecto al aparcamiento de camiones. Pues son vehículos que a veces dificultan la movilidad, sobre todo de los peatones, la visibilidad en cuanto a las calzadas y los vehículos que por ellas transcurren. Pues bueno, es una adecuación que también la vemos positiva, ¿no? Como bien se ha dicho por parte del señor Serrano, es una ordenanza que lleva concretamente desde el 2002, si no recuerdo mal, sin modificarse, salvo la puntual de los camiones. Y bueno, es algo que tiene que ser cambiante. Veremos. Ahora, por ejemplo, también tenemos el tema de los patinetes motorizados y demás,
pues eso habrá que regularlo más a conciencia. Supongo habrá que ver si la DG dice algo al respecto y si no, o si deja vía libre para que sean los municipios los que se encarguen de realizar esto, pero bueno, pues pronto tendremos también que volver a ello, ¿no? Y más allá de las cuestiones relacionadas con lo que viene siendo la circulación y el tráfico, nosotros darle la importancia que entendemos que tiene que tener a la movilidad. Importancia que bueno, que se verá también a partir de los próximos meses y en los próximos años de las inversiones que se puedan hacer para favorecer la movilidad de la ciudadanía, ¿no? Se están haciendo esfuerzos respecto a eliminación de determinadas barreras que pueden suponer, en este caso, a personas con dificultad de movimiento, los pasos de cebra, pero bueno, es algo que hay que ir mucho más allá y poder tener un plan de movilidad en CISUR que permita a los peatones, en este caso, sea cual sea su circunstancia, el poder moverse por el conjunto del núcleo urbano, independientemente de sea la zona del casco antiguo, sea la zona de Ardoy o sea la zona de la urbanización. Señor Ruiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No, pues esto es que ahora digamos que está en el candelero, ¿no? El tema de las ordenanzas de movilidad. Ahora en Pamplona han aprobado también una ordenanza, ¿no? Pues sobre el tema de bicicletas por las aceras, el tema de los patinetes eléctricos, que es algo que ha salido así reciente, bicicletas eléctricas. Y bueno, el otro día conocimos, ¿no?, que había habido el primer accidente, no sé dónde fue, creo que en Cataluña, de un patinete eléctrico, pues una señora mayor que se cayó y bueno, y falleció por desgracia, ¿no? Entonces, pues sí, esto es un tema ya no solamente de mayor, sino que es que están todas las ciudades prácticamente están con el mismo tema, ¿no? Y desde luego, en el caso concreto de Cizur Mayor, la verdad es que aquí a 30 km por hora llegas en menos de 5 minutos a cualquier sitio que vayas del municipio. O sea, eso hay que regular totalmente las velocidades y yo desde luego estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Para buscar, pues eso, la seguridad sobre todo de las personas que andan en las aceras, de los peatones y peatonas. Más allá de esto, del tema este de movilidad y de esto, pues también tenemos un grave problema de aparcamientos y hay que buscar soluciones, hay que ir moviéndose con eso. Tenemos el tema que se ha hablado ya también de las autocaravanas, que muchísima gente igual ni siquiera son del municipio, pero dejan aquí la autocaravana y así la tienen ahí gratuitamente en un sitio tranquilo y seguro. Tenemos montones de vehículos también que nos vienen pues principalmente de Tierra Estella a trabajar a Pamplona, aparcan aquí y claro, después llega a esta zona, pues todo lo que es Parco Reiniega, todas las zonas más problemáticas que tenemos, pues resulta que no hay aparcamientos. Entonces pienso que habrá que empezar a abrir un debate pues con otros municipios cercanos, concretamente me refiero a Barañáin, pues que tiene una zona que es una zona verde, digamos, de aparcamientos, que es para los vecinos a partir de unos horarios, y con eso verdaderamente el problema de las autocaravanas y todo eso te nos lo quitamos, porque no va a ir el señor de la autocaravana a retirar la autocaravana, al día siguiente volver a llevarla, ¿no? Y pienso que es un tema que tenemos que ir. Es más, ahora en Barañáin ya le han dado una vuelta de tuerca y entonces incluso ya han puesto 50 plazas justo donde está Carrefour, en el aparcamiento y en la Plaza de los Sauces, y entonces ya han puesto 50 plazas solamente para vecinos de Barañáin. O sea, no puedes aparcar ahí a las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, no, sino ya exclusivamente para vecinos de Barañáin. Entonces pienso, porque aquí muchas veces se habla de favorecer el comercio local, y esto, pero claro, ¿cómo se favorece el comercio? Pues que la gente puede ir a un comercio y que pueda aparcar cerca, pues si tiene que recoger algo, que pueda transportarlo en su vehículo, ¿no? Entonces pienso que es un tema que tenemos que ir poco a poco desarrollando y bueno, y pienso que eso está dentro de la ley y habrá que ir implicándose en este tema, ¿no?, de los aparcamientos. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Arratsaldeon, guztioi. Bueno, pues vamos a aprobar una nueva ordenanza, en este caso de movilidad, bien trabajada y durante bastante tiempo, que pues va a adecuar CISUR a todos los problemas que a lo largo de estos últimos años pues se han detectado, ¿no?, tanto bueno pues por toda la ciudadanía, ¿no?, y que han ido pues comunicando y tanto al ayuntamiento como a Policía Municipal. Se pretende hacer un pueblo pues más cómodo, amable
con una convivencia entre el vecindario peatón, la persona peatona y los vehículos, todo tipo de vehículos. Pero lo más necesario quizás de esta ordenanza es que se haga pública, que se sepa. Que se haga pública porque si no, ahí vienen los primeros problemas de convivencia. Creemos que algo muy necesario es la aplicación de la ordenanza cívica en su punto de la advertencia. Creemos que esta ordenanza debe ser aplicada, evidentemente, por todos, pero aplicada y advertida por Policía Municipal. Policía Municipal, a la hora de la aplicación, como suele ocurrir con casi todas las nuevas ordenanzas, debe primero advertir a la persona ciudadana que ha cometido alguna infracción por este punto, este artículo de la ordenanza y qué dice la nueva ordenanza, para así de una forma, para así en un sentido formar y educar a la ciudadanía en la movilidad. Creo que esto es muy importante y se aplica ya en bastantes pueblos. No será la primera vez que aquí en Cizur, aunque la ordenanza cívica diga de advertir, no se advierte. Entonces, creemos que primero es educar a la ciudadanía, formar a la ciudadanía, bueno, informar, más que educar, sería informar a la ciudadanía de estos nuevos artículos de la ordenanza y después ejecutarla, aplicarla, porque además se incluyen, como ya se ha dicho aquí, nuevos puntos, novedosos puntos, que a menudo ya con estos nuevos tiempos pues van apareciendo y está bien que no haya problemas entre unos y los otros. Sobre todo, bueno, aparte de los nuevos vehículos, de patines, sobre todo en el tema de las bicicletas. Hay aquí en Cizur muchos problemas entre las bicicletas, sobre todo de remolque, que bajan desde Ardoy hasta el pueblo. Entonces, estaría bien que si en alguna ocasión se cumple la ordenanza, pues que se advierta que se está incumpliendo esa ordenanza, pero que se sepa bien estos puntos de la ordenanza. Ahora se me ha ido el ordenador, pero bueno, en los apartados de los artículos que bicicleta con remolque, que suelen bajar generalmente a niños de Ardoy, porque tenemos noticias que hay problemas entre Policía Municipal y personas que llevan a sus hijos en la bicicleta por, pues bueno, no ponerse de acuerdo en qué es legal, qué no es legal, qué dice la ordenanza y qué no. Ahora que hemos aprobado, bueno, ahora que aprobaremos seguramente esta ordenanza, yo pediría que Policía Municipal sea muy consciente de estos nuevos puntos de la ordenanza y informe a la ciudadanía cuando cometan alguna infracción. Sí que es cierto, como se ha dicho, que hay otros problemas como los de aparcamiento. Ideas hay muchas, bueno, del vecindario hay muchas ideas que nos van diciendo. Será quizás necesario algún día actuar como, bueno, pues el buen ejemplo en ese sentido de movilidad que está aplicando últimamente el pueblo de Barañán, como también se ha nombrado. Y sin más, celebramos esta nueva ordenanza, creo que es muy necesaria. Y sobre todo, y quiero resaltarlo, la advertencia antes que la multa. ¿Alguna otra intervención? Señor Serrano, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Vale, pues por ir contestando un poco en el orden que ha habido las intervenciones. Decir, Benjamín, que vamos a estudiarlo, además de lo que ha dicho John. Tenemos que volver otra vez a pintar, porque esto ha sido algo provisional. Se ha realizado esa actuación provisional para que además haya una mayor conciencia y se conciencie cuanto antes de que esos pivotes se encuentran ahí. Además, esa actuación se realiza porque también hay una superficie comercial muy cercana por la cual también tienen que pasar. Pues al final queremos un supermercado cerca, queremos muchas, y de hecho luego tenemos un pliego para instalación de supermercado.
Queremos un mercado, pero tiene que pasar con las 3 paletas. Tenemos la problemática que tenemos en esa calle y bien, y ya lo sabéis bien, vosotros también lo sabéis muy bien, la problemática que tenemos sobre el parking subterráneo y, bueno, pues ahí no pueden entrar todo tipo de vehículos, sino que tiene que estar limitada más a máxima autorizada y nos hemos visto forzados a tener que realizar, pero es algo provisional, se va a finalizar dentro de unos días, intentaremos que quede mejor y si además podemos colocar algún tipo de señalización, lo haremos. No obstante, siempre son bienvenidas todas las sugerencias y todas las aportaciones por parte de cualquier grupo municipal en cualquier momento. Por otro lado, patinetes y bicis motorizadas se ha comentado por parte de los otros 3 portavoces que han intervenido. El tema de patinetes y bicis motorizadas, veremos cómo se regula en otros municipios, veremos cómo se regula en Pamplona. Pamplona sabemos que el Ayuntamiento de Pamplona pues es más grande, tiene un staff técnico mucho mayor y, bueno, pues veremos a ver cómo también la Dirección General de Tráfico, qué soluciones da y qué recomendaciones da. Justo en esta actuación, además, vinimos quedamos Sabillo con un experto de la Dirección General de Tráfico para ver eso y la rotonda de Correos, porque pues, tenía una experiencia bastante más extensa que la nuestra. Y, por otro lado, se ha mencionado el tema de las autocaravanas de otros municipios. También se ha mencionado, probablemente sea un parking disuasorio o a día de hoy se estén estacionando en este municipio autocaravanas de otros municipios, pero sí que es cierto y se ha sacado el censo de todas las autocaravanas que estén censadas aquí en Cizur y se le va a comunicar a todos los propietarios y propietarias con el debido tiempo para que puedan reestacionar otra vez, ¿no? Estacionar sus vehículos en la zona designada cuando la tengamos lista. Se les va a comunicar uno a uno a todos y todas. Y finalmente, los apercibimientos, bien es cierto que vienen recogidos en la ordenanza de convivencia, pero la ordenanza de convivencia no trata sobre tráfico, no tiene ningún tipo de articulado de tráfico. También es cierto y nos consta que en el propio día a día, y no hace falta ser concejal para saber, sino con que simplemente ser vecino y vecina de Cizur, ya sabemos que Policía Municipal muchas veces hace apercibimientos, muchas veces no sanciona. No hay más que irse un momento a la rotonda de Correos cualquier día que queráis, con que haya un poco de luz, y ver cómo todos los vehículos que ahí paran, pues muchas veces Policía Municipal les está diciendo que se muevan y ya está. Es decir, el apercibimiento, Policía Municipal lo ha realizado y lo realiza y seguramente lo realizará ya como su propia rutina diaria. Otra cosa es que, bueno, pues Policía Municipal ya sabrá cómo tiene que realizar su trabajo. Y las normativas, y por finalizar, las normativas deben de ser sabidas. Hay unos procesos de exposición pública, ¿no? Unos procedimientos de exposición pública, estará colgada en la página web, aparte de la Policía Municipal se apercibe, pero la normativa tiene que ser sabida. Tiene que ser sabida y más este tipo de normativa que, como bien he dicho en mi exposición, en la defensa del punto, es una normativa que en gran parte se parece a la de todos los municipios de la comarca, más aún. Así que, bueno, por nuestra parte, Policía Municipal sabe bien el trabajo como lo debe realizar. Los agentes hacen lo que, pues como creen que lo tienen que hacer, y el sistema de apercibimiento nos consta que en muchas ocasiones ya lo venían realizando, no porque hemos dicho nosotros, sino porque el apercibimiento ya es parte de su rutina diaria en su trabajo. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Nosotros únicamente íbamos a intervenir un poquito en la misma línea que el señor Serrano acaba de mencionar ahora mismo. Entendemos que la ordenanza cívica, pues bueno, tuvo sus avances con todo el tema de la mediación, pero la verdad es que nada tiene que ver con la ordenanza de tráfico, que tiene en su propia redacción un título dedicado a las infracciones y a las sanciones, ¿no? La tipificación de sanciones concretas de tráfico está en la ordenanza de tráfico y el procedimiento sancionador de la ordenanza de tráfico está en la ordenanza de tráfico. Entonces, bueno, igual se podían haber planteado determinadas cuestiones de las que dice el señor Saiz en la ordenanza, pues igual en la Comisión de Urbanismo se podrían haber comentado, pero lo que no se aplica es
una ordenanza de convivencia que se realiza en unos términos y en un contexto muy determinado a una ordenanza como la que tenemos aquí de movilidad y tráfico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, y ha explicado el señor Serrano también, que la Policía Municipal ya hace habitualmente también sus advertencias. Yo creo que es más, que esta legislatura incluso la ciudadanía ha notado determinados cambios al respecto. Entonces, bueno, todo lo que se puede hacer en cuanto a las advertencias, a intentar mediar y a intentar dialogar, bien. Pero sí que es verdad que la ordenanza cívica pues se sale de contexto en este momento del que hablamos de tráfico y de movilidad, ¿no? Porque, como digo, y ya finalizo así, en la ordenanza que vamos a aprobar a continuación se dedica todo un título a lo que son el procedimiento sancionador y la tipificación de sanciones. ¿Alguna otra intervención? Señor Saiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Vamos a ver, cuando yo digo advertir, digo que al haber una ordenanza nueva, y con toda ordenanza es bueno que primero se vaya acostumbrando la ciudadanía a unas nuevas ordenanzas, porque sí es la obligación saberla, pero nadie lee la ordenanza en la página web de ninguno, sino que las personas nos vamos habituando con el uso. Y entonces, cuando hay novedades, cuando hay algo nuevo, siempre, ¿no?, el camino informativo es el mejor camino para poder hacerla pública a todas las vecinas. A eso me refiero, al ser nueva y a haber muchos puntos nuevos y que pueden ser polémicos y que pueden dar problemas de convivencia, pues hay que ir poco a poco. Y ese poco a poco, la mejor manera es ir informando y no ir multando. Y cuando he nombrado la ordenanza cívica, es porque la ordenanza cívica habla de la advertencia antes que la multa, pero es que habla también del uso de la bicicleta y por dónde tiene que ir la bicicleta. Quiere decir, hay puntos en común de la ordenanza cívica y esta otra ordenanza. Es más, en Comisión de Urbanismo, que se refería al señor Álvarez, ya mostré una advertencia de la Policía Municipal de Huarte, o de Aquiles, ahora no recuerdo si son policías municipales o alguaciles, en Huarte, poniéndolo como ejemplo para Cizur. Y a toda la Comisión de Urbanismo gustó esa idea, ¿no?, de la advertencia, que es decir, te dejan un papelito advirtiéndote de que has aparcado mal, en este caso era así, ¿no? Y, pues bueno, ese es el camino para informar y para educar a la ciudadanía en la buena convivencia, que de eso se trata. A eso es a lo que me refería yo, que, bueno, pues ese cometido de policía municipal, yo creo que es el cometido de policía municipal, ¿no?, la información y, en este caso, la formación a la ciudadanía en cuanto a la movilidad se refiere. ¿Alguna otra intervención? Señor Álvarez tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Sí, el tema de las advertencias y demás lo compartimos y, como bien ha dicho usted, hace varios meses, hace más de un año, se puso el ejemplo cuando estamos en pleno debate de la ordenanza de convivencia del tema de Huarte. Pero yo lo único que estoy diciendo es que las advertencias no están reguladas como tal en esta ordenanza. Y en cuanto a la publicidad, totalmente de acuerdo. Cuanto más publicidad se dé, mejor. Pero también es verdad que el punto entre comillas más polémico son los relativos a la velocidad, ¿no? Y mayor publicidad que las propias señales que se implanten y para adecuar las velocidades a la normativa, pues bueno, por todo lo demás, totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra intervención? Pues si no hay intervenciones, pasaríamos a votar el dictamen. Votos a favor del dictamen. Se aprueba por unanimidad. Octavo punto. Aprobación inicial de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por entrada de vehículos a través de las aceras.
Dictamen. 1. Aprobar inicialmente modificación de ordenanza fiscal reguladora de las tasas por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para paso o aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase elaborada al efecto y que aquí se da por reproducido. 2. Someter la presente modificación de información pública previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cizur Mayor, por el plazo mínimo de 30 días hábiles a fin que los vecinos interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes. Una vez transcurrido el plazo indicado y si no hubiera reclamaciones, se entenderá aprobada definitivamente. Para la defensa del dictamen, el señor Vimenza tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Eskerrik asko. Esan behar da, lehenik eta behin puntu honek baduela harreman zuzena aurreko puntuarekin, izan ere fiskal araua hau aldatzen da egokitzeko ordenantza berrira, ez? Orduan, proposatzen da aldaketa, baina ez du eraginik aurrekontuetan. Como ya informé la Comisión de Presidencia, las modificaciones que se traen a la ordenanza fiscal de EVA2 no tienen impacto en los presupuestos. Se trata simplemente de adecuar la ordenanza a la movilidad, a la ordenanza de movilidad que acabamos de aprobar en el punto anterior. Se trata de ajustar conceptos y hacer referencia a la nueva ordenanza de movilidad. Por eso trae aquí la modificación de esta ordenanza fiscal. Eskerrik asko. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba por asentimiento? Noveno punto del orden del día. Revisión de la ponencia de valoración. Dictamen. 1. Iniciar el procedimiento de revisión de la ponencia de valoración municipal de Cizur Mayor, ordenando la elaboración del correspondiente proyecto de ponencia de valoración, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Foral 12/2006 de 21 de noviembre del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, así como en el artículo 37 del Decreto Foral 100/2008 de 22 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la anterior Ley Foral. 2. Facultar al señor alcalde para la realización de cuantos actos y trámites fueran necesarios en cumplimiento del presente acuerdo. Para la defensa del dictamen, el señor Vimenza tiene la palabra. Orain irakurri bezala, puntu honetan egiten duguna da legeak diona onartu, izan ere, 5 urtetik behin gaurkotu egin behar da valorazioa, ponentzien valorazioa, eta horregatik proposatzen da gaur prozesu honi hasiera ematea, izan ere, badugu hor mehatxu bat, eta aurten ez badugu hasten, litekena da datorren urtean 10% murriztapena izatea ogasunak ematen digun fondoetan. Horran, bereziki importantea da puntu hau. Como informé la Comisión de Presidencia, se trata de actualizar la ponencia de valoración. La última vez, tal y como se indica bien en el dictamen, la última vez que se hizo fue en el 2013, por tanto este año ya nos toca, y además de que nos toca, pues tenemos la Ley Foral 18/2017, que si no actualizamos la ponencia de valoración corremos el riesgo de sufrir una disminución del 10% en los fondos de participación de haciendas locales, ¿no? Por lo tanto, con el procedimiento de hoy damos por iniciar la revisión de la ponencia de valoración que se hará en los próximos meses. Eskerrik asko. ¿No hay intervenciones? ¿Se aprueba por asentimiento? Décimo punto del orden del día. Enajenación directa de la participación indivisa del 0,007%. Dictamen. 1. Declarar alienable el 0,007% de titularidad municipal de las parcelas H9A, H9B y H9C del sector Ardoy de Cizur Mayor, resultantes del proyecto de modificación del de reparcelación del sector Ardoy.
2. Aprobar el pliego de condiciones esenciales para la enajenación directa del 0,007% de las parcelas H9A, H9B y H9C. 3. Enajenar la finca señalada en el punto anterior a promoción de CEC S.A., siendo el precio de compraventa del 0,006% de las parcelas H9A, H9B y H9C del sector Ardoy de Cizur Mayor, 270,27 euros. IVA excluido. 4. Facultar al señor alcalde del Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia, para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la formalización de la escritura de compraventa. Señor Serrano, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Vale, sin más, es un trámite necesario para posibilitar la construcción de nuevas viviendas en estas parcelas. Entonces, es una participación insignificante la del Ayuntamiento. Es necesario este trámite para posibilitar la construcción y alegrarnos, pues como no puede ser menos, de que siga desarrollándose al ritmo además que se está desarrollando la urbanización Ardoy. Y nada, y simplemente pues bueno, animar también desde este grupo municipal a que se desarrollen el resto de parcelas, tanto en la urbanización como en otros puntos del municipio. ¿Se aprueba por asentimiento? Un 12º punto del orden del día. Expediente de licitación para la adjudicación de un derecho de superficie con opción de compra de la unidad morfológica M5 del sector Ardoy con destino a un uso comercial. Dictamen. 1. Incoar expediente de licitación para adjudicación de un derecho de superficie con opción de compra en la unidad morfológica M5 del sector Ardoy con destino a uso comercial, justificando la conveniencia de esta cesión patrimonial, la obtención de ingresos para el Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia, así como en favorecer a los vecinos de Ardoy el acceso a un supermercado de cercanía. 2. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que el expediente de la sesión. 3. Aprobar los informes jurídicos y técnicos emitidos en el presente expediente. 4. Ordenar la publicación de anuncio indicativo de la presente subasta en el portal de contratación de Navarra y en la página web del Ayuntamiento. Para la defensa del dictamen, señor Serrano, tiene la palabra. Vale, mira, el alcalde Yauna. Vale, pues como en otra ocasión dije, desde este grupo municipal no desistiremos hasta conseguir que se instale una superficie comercial en la urbanización Ardoy. Y es algo positivo tanto para los vecinos y vecinas de la urbanización Ardoy como para el resto de vecinos y vecinas del municipio de Cizur Mayor. Desde el área de urbanismo llevamos meses de contactos y de trabajo con la parte técnica de diversas marcas para la redacción de este pliego, para conocer las características necesarias para que pueda desarrollarse esta superficie comercial. Con este sería la tercera vez que, si se aprueba este punto, este ayuntamiento sacaría subasta una superficie para instalación de supermercado. Las dos anteriores fue con la bajera K1 ubicada en la Plaza de la Mujer, pero en esta ocasión se han modificado las características o se han cambiado las características de la superficie a subastar. Estaríamos hablando de la parcela M5 del sector Ardoy y bueno, pues a continuación voy a enumerar las características de esta subasta. Parcela M5 del sector Ardoy con una superficie de 5.282,40 metros cuadrados y que linda las calles Cortevidea y Sagüesgaña. Un importe mínimo de licitación mínimo de 97.784,41, IVA excluido, y el pago del canon será revisado conforme al IPC cuando se trate al alza. Adjudicación a un plazo máximo de 50 años improrrogable. Una vez adjudicado, no se podrá desistir del contrato durante los primeros 10 años y luego entramos en 5 hasta alcanzar el máximo de 50 y sería a partir del 10º año cuando también se puede ejercer el derecho a compra de la parcela. Y el supermercado que se instale en esta superficie deberá tener un servicio completo de alimentación, de fresco, inventario de charcutería, pescadería y carnicería, así como libre servicio de frutería y verduras, y aparte de productos de no alimentación como puede ser higiene, etcétera. Una vez formalizada la escritura pública, el superficiario deberá solicitar en un plazo no superior a 4 meses la licencia de obras, iniciar la obra máximo 2 meses después de la concesión de la licencia y deberá estar concluida su construcción en un plazo máximo de 10 meses desde la
que se otorgue la licencia. Si en un plazo máximo de 12 meses desde la solicitud de obras el superficiario no obtuviera las licencias para la construcción e implantación, se extinguiría y revertiría al ayuntamiento la parcela. Hay una aproximación, trabajamos con una aproximación de fechas, o por lo menos en la línea temporal. Estaríamos hablando de que a mediados de este mes, a inicios mediados de diciembre, vendría la publicación del pliego en el boletín oficial. A mediados de enero finalizaría el periodo de presentación de las ofertas. También unos días después, sobre 18 y 19, la apertura de la documentación administrativa. Finales de mes, la apertura de la oferta económica. En el caso del sesteo, a principios de febrero. Finales de febrero se llevaría la adjudicación a Comisión de Urbanismo y lo mismo pues a pleno de febrero la adjudicación si todo sale bien. Finalmente decir que esta adjudicación y la instalación de una nueva superficie comercial en Ardoy sería un hecho muy positivo para nuestro municipio, tanto para el desarrollo económico y comercial del mismo como para la creación de puestos de trabajo y como para los ingresos de las arcas municipales, y no solamente de lo que se pueda ingresar por parte del arrendamiento, sino también de otro tipo de impuestos, como puede ser impuesto a actividades económicas o, en el caso de los ICIOs, cuando se vaya a construir. Dinero que después puede revertir en el bienestar de la ciudadanía de Cizur. Es que ricasco. Intervenciones. Señor Iriarte tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Buenas tardes. Es conocida la postura nuestra en contra de esta política que en esta legislatura se pretende hacer primero en una intentona con locales propiedad municipal y ahora en una segunda intentona con parcelas dotacionales que en principio no eran para este destino. Nosotros, desde el máximo de los respetos a lo que mayoritariamente diga la corporación, que lo sabemos porque ya nos hemos manifestado en comisión y en los plenos anteriores cuando se hizo, como he dicho, la intentona anterior en los locales municipales de la K1, no es la política que desde nuestro grupo planteamos, porque entendemos que el ayuntamiento no debe de propiciar con propiedades la iniciativa privada, cuando además hay terreno suficiente, bajeras suficientes para que quien así lo ha creído ha iniciado procesos de construcción de establecimientos de diferentes usos. Cuando se dice que hablamos de favorecer a los vecinos de Ardoy, yo me pongo en el lugar de quien ha arriesgado muchísimo diría, para poner un establecimiento en Ardoy, y los conocemos todos, unos han ido bien, otros han ido regular, pero que están ahí. Yo creo que con esta iniciativa del ayuntamiento, si llega a buen puerto, lo que vamos a hacer es obligarles a cerrar la puerta a más de uno, que es lo que está haciendo precisamente con las grandes superficies, con el comercio menor. Tenemos el tema de Pamplona, está clarísimo. Ahora mismo está de actualidad pues la llegada de una multinacional que la conocemos todos y hay hay cierto debate pues porque hay quien está a favor y quien está en contra. Yo digo con esta intervención, que no a los vecinos de Cizur les vamos a hacer un favor. A algunos les vamos a crear un gran problema. Y los conocemos todos porque están donde están. Y como digo, han arriesgado mucho en iniciativas particulares, sobre todo, y si eso conlleva dar servicios, y me da igual que sea una peluquería, que una pescadería, que una carnicería, que una tienda de no sé qué, que un bar o que una cafetería. Todo eso lo hemos visto y está funcionando unos mejor que otros, como he dicho al principio. Entonces nosotros nunca habríamos participado ni participaremos de esta política, porque creo que es errónea, creemos que es errónea, y que en las propiedades del ayuntamiento el ayuntamiento de hacer el esfuerzo de dar servicios municipales, no ponerlo en manos privadas para dar
porque otra cosa es que estuviésemos atados de que no había posibilidades. Posibilidades hay todas las habidas y por haber, y no solo por la parcela que todos conocemos, que es propiedad de un centro comercial, que en principio ha puesto un sitio diferente a lo que es área comercial, bueno, comerciales, pero que quiero decir que hay parcelas a 100 metros, unas cuantas para poder construir. Con lo cual, nosotros, como digo, nos manifestamos en contra, porque es un gran error lo que se está haciendo. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, nosotros esperamos que esta, que es la tercera vez, pues que a la tercera, como dice el dicho, vaya la vencida, ¿no? Se han hecho 2 intentos en los locales de la K1, como ya se ha dicho por otros portavoces, los locales de la K1 del Ayuntamiento. Ahí parece ser que a ningún supermercado, ninguna marca de supermercado les ha interesado el venir. Bueno, y se les plantea ahora la posibilidad de que vengan a una parcela, como lo ha descrito el señor Serrano, en las condiciones, una parcela donde lo que está aquí, lo que se plantea aquí es un derecho de superficie para que construyan, en este caso, el centro comercial, que al final va a ser de barrio, no va a ser un centro comercial digamos, un hiper grande, vamos, va a ser un centro comercial de barrio como los hay ya en Cizur, ¿no? En la urbanización. Entonces, bueno, nosotros vemos aspectos positivos y algún otro aspecto que no nos gusta tanto, pero que entendemos que es algo que son pelos que en este caso el Ayuntamiento tiene que dejar en la gatera, ¿no? Vemos positivo, desde luego, que por lo menos si sale adelante va a haber durante al menos 10 años unos ingresos para el Ayuntamiento, unos ingresos corrientes de más de 100.000 euros anuales. Es algo que vemos con buenos ojos, sobre todo para el presupuesto ordinario que tanto necesitamos. Y lo que no vemos con tan buenos ojos, pero entendemos, como he dicho, que es algo que los pelos que tenemos que dejar, como se dice en la gatera, es la posibilidad de que a los 10 años ese derecho de superficie pase a ser un derecho de superficie a que se compre la parcela en la que se construye, patrimonio del Ayuntamiento, y que a pesar de que se vendería por más de 1 millón de euros, pues bueno, no deja de ser patrimonio del Ayuntamiento que dejamos de tener, ¿no? Pero bueno, como el objetivo es, o al menos para nosotros, que haya un supermercado en Ardoy, porque entendemos que es necesario, porque entendemos que hay una demanda vecinal que así lo exige, y porque entendemos que es parte de nuestras obligaciones como administración pública, pues así vamos a votar a favor. Y vamos a votar a favor porque sí, entendemos que es parte de nuestra función como administración pública. Yo lo he recordado alguna que otra vez en este pleno, pero es que me gusta, es un artículo que me gusta de la Constitución. El artículo 128 de la Constitución, el primer artículo del título de nuestra Constitución, que hace referencia a la economía y a la hacienda de este país, pues se consiguió en el 78, la izquierda consiguió en el 78 que se reconociese que la iniciativa pública ha de estar en la actividad económica, ¿no? Entonces, esto es una iniciativa pública que entendemos que beneficia a la actividad económica en primer lugar y al conjunto de vecinos y vecinas de Cizur. Más intervenciones. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, nuestro voto, como ya nos hemos expresado en las comisiones, va a ser a favor, ¿no? Sobre todo porque, bueno, viene siendo una petición vecinal muy repetida, muy necesaria. Todo lo que sea intentar incentivar los servicios en Ardoy, que no los hay, pues es bienvenida. Y todo lo que el Ayuntamiento esté en sus manos para poder propiciar esos servicios, pues también es bienvenido. Entonces, porque es una petición de todo el vecindario de Ardoy, porque además el pequeño comercio de Ardoy, al menos
nuestro grupo municipal ha consultado y está de acuerdo en esta medida, en este comercio de barrio o de pueblo. Porque creemos que es una acción positiva ante una necesidad obligada, creemos, para la administración pública, en este caso para el ayuntamiento. Porque además, como está visto en estos supermercados que hay en Cizur, se suele dar trabajo al vecindario de Cizur. Por lo tanto, eso creemos también que es muy positivo, no hay ninguna obligatoriedad. Pero bueno, el día a día se ve, ¿no? Al menos en los hipermercados, bueno, en el pequeño comercio que hay en el pueblo. Todo esto, nuestro voto va a ser a favor. Ha habido casos por necesidades o por peticiones vecinales que se han cedido parcelas, que se han regalado parcelas, ¿no? Para otros usos. No hay más que ver las parcelas que se ceden a la iglesia, ¿no? En el pueblo y en todos los pueblos. En este caso sin ningún arrendamiento, ¿no? Sino, bueno, de forma gratuita. Bueno, pues es un servicio que se da a la ciudadanía y puede ser o podría ser una petición vecinal. Bueno, pues en este caso nos va a dar ingresos, en este caso nos va a dar trabajo y en este caso tampoco nos van a inmatricular ninguna otra parcela, ningún otro terreno, con lo cual creemos que tiene muchísimas más ventajas. Señor Ruiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, pues yo en este tema la verdad es que tengo el corazón partido. Como pequeño comerciante de toda la vida, pues es verdad que eso pues al pequeño comercio desde luego no le favorece en absoluto, ¿no? Pero por otro lado también es verdad que el ayuntamiento pues, los ingresos que son necesarios y también la verdad es que al conjunto de la población, sobre todo al ayuntamiento, pues le viene muy bien estos ingresos, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que por otro lado yo tengo un perrito en casa, un perrito pequeñito, que se va por las esquinas y va marcando el terreno, ¿no? Va haciendo pis, levanta la patita por el jardín. ¿Y qué pasa? Pues Leclerc también ha marcado el terreno, ¿no? O sea, también Leclerc tiene ahí una parcela inmensa y ha puesto la gasolinera de una forma que todo el mundo que vaya allí que sepa que allí está Leclerc. Con lo cual, creo que será muy difícil que esto salga. O sea, esperemos que salga esto, ¿no? Pero lo veo muy difícil, porque invertir un montón de dinero. El edificio no es tan pequeño, no es un Eroski ni un Capravo. Estamos hablando de una parcela de 5.000 metros cuadrados y estamos hablando de no es un hiper, pero bueno, es una superficie comercial ya, pues diría yo casi tipo del Carrefour este que hay en Pamplona, ¿no? En la esquina de Barañáin. Quiero decir que yo lo veo muy difícil. Oye, bien, de todas formas, como tengo el corazón partido, yo me voy a abstener sobre este tema. ¿Alguna otra intervención? Señor Serrano, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. La anterior y la defensa, ahora es la primera, ¿no? Perdón, 7 minutos, que la anterior era la defensa. Ya, sí. Miescar. Vale. Siempre respetando, y por supuesto, como no puede ser menos, y además lo he dicho incluso en otras ocasiones en el Pleno cuando el Grupo UPN se ha pronunciado al respecto, en las otras dos intentonas para que exista un supermercado en Ardoy, en aquel momento local y ahora en una superficie, en una parcela, respetando y por supuesto agradeciendo la coherencia, porque siempre se ha manifestado de la misma forma tanto en comisión como en pleno. Viene a decir que cuando dice usted el ayuntamiento no debe, palabras textuales y además las he comillado, el ayuntamiento no debe propiciar con bajeras municipales la iniciativa privada. Dentro de las atribuciones que tiene la comisión de urbanismo está el desarrollo urbano, planificación de infraestructuras. Lo que venía por aquí, la sexta, era comercio, industria y tecnología. Es una función del ayuntamiento. Es una atribución que tiene el ayuntamiento, la planificación y propiciar o bien el carácter residencial, por ejemplo, que puede tener una urbanización, o también que haya otro tipo de dotaciones. Y dice usted parcelas dotacionales
que no eran para este sentido. Es cierto. Pero no se traería este pliego aquí si no hubiera superficie dotacional suficiente como para cumplir la ley, porque hay suficiente y de sobra. Y de sobra. Porque si no, el arquitecto municipal no habría hecho un informe positivo. Entonces, superficie dotacional hay suficiente y de sobra para poder dotar de servicios municipales a los ciudadanos y ciudadanas de Cizur. Comercios que se han visto obligados a cerrar la puerta o que pueden verse obligados a cerrar la puerta. Ya, tristemente. Hubo una pescadería y tienda de gominolas, de chucherías. No era en esta legislatura y no había supermercado. Bueno, se cerró en esta legislatura, pero al principio de legislatura, pero no había supermercado y tristemente tuvo que cerrar en la Plaza de la Mujer. No estaba muy contenta tampoco cuando cerró, pero no precisamente con nosotros. Y finalmente se ha hablado del arrendamiento de ingresos. Bien ha dicho también José Ángel. No está cediendo gratuitamente nada a un privado para que pueda realizar una actividad privada con ánimo de lucro, porque es con ánimo de lucro como cualquier negocio. No, va a haber un arrendamiento, va a haber unos ingresos, va a haber unos impuestos de actividad económica, unos ICIOs que van a revertir a la ciudadanía de Cizur. Yo no sé si contratarán, y ojalá que contrataran a mucha, si se da, ojalá que contrataran a mucha gente de Cizur, si no, pues aquí creo, porque al final la iniciativa privada, ¿no? Cada uno en su negocio pues hace lo que cree que tiene que hacer, pero va a contratar gente. Y la creación de empleo también es una prioridad. Es una prioridad, por lo menos para nuestro grupo municipal lo es. Y seguramente para la mayoría, si no es para todos los grupos municipales, casi seguro. Entonces, esto no es nada gratuito, porque además tampoco podíamos hacerlo por ley. No podíamos ceder una parcela gratuitamente para un ánimo de lucro, porque nos lo impediría la ley. Entonces, va a haber una contraprestación para los vecinos y vecinas de Cizur y para los servicios de Cizur y para las cuentas municipales. Y yo no sé quién está en la siguiente legislatura, pero desde luego que si ve esos ingresos, seguramente también se verá agradecida quien esté en el equipo de gobierno. Entonces, yo lo siento, pero justificar un voto negativo para un servicio necesario y demandado por todos y todas los que vivimos, tanto arriba en la urbanización Ardoy, como también por el resto de vecinos y vecinas de Cizur, con el tema de las superficies dotacionales, lo siento, pero no. Lo siento. Respeto mucho su palabra, su opinión, como no puede ser menos, pero superficies dotacionales hay de sobra, porque están marcadas por ley y porque hay un informe positivo del arquitecto municipal. Señor Iriarte, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. No quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero lecciones de urbanismo a nosotros, poquitas, esta corporación, poquitas. Os habéis encontrado esta legislatura un tren con una locomotora a 120 por hora y eso no es mérito, si sabemos mérito o demérito de quien lo propició. Cuando se habla de que la obligación municipal propiciar el desarrollo de la iniciativa privada y de la pública, he hablado de la palabra planificar. Evidentemente que se planificó y ahí está planificado. Creo que todos sabemos, y no es motivo de debate de hoy, cómo se configuró Ardoy, no cómo está. Se configuró de otra manera, completamente diferente. La zona norte, ahí iban 600 viviendas unifamiliares donde no iba a haber ni un local comercial para nada. Y las circunstancias de la vida, con la crisis de por medio, bueno, pues propició lo que todos sabemos, la ley famosa de medidas urgentes, que nos obligó tanto a la administración de Cizur como a los promotores pues a mover ficha. Y el resultado de esa negociación ha sido incremento de un montón de viviendas y ahora sí que en las negociaciones que hubo locales comerciales, evidentemente, unos para el ayuntamiento y otros para propiedad propiedad privada que en algún momento se desarrollarán, con lo cual de planificación de eso algo conocemos algunos, Algo conocemos porque nos ha tocado, no porque seamos más listos que nadie, sino porque nos ha tocado, porque la vida es así y este pueblo ha sido así.
ido creciendo, y hemos tenido que ir acometiendo, y que yo sepa, en ninguna parcela dotacional, en estos 30 años para atrás, se ha propiciado lo que se está intentando propiciar ahora, para nada. Y ha habido mucha escasez de servicios en la urbanización. Los vecinos que llevan viviendo 40, 30, 25 años saben, entre comillas, las penurias, algo parecido a lo que está ocurriendo en Ripagaina, por ejemplo. ¿Qué pasa? Pues que cuesta, las cosas cuestan, y hablamos mucho de emprendedores y de demás. Entonces el que emprende pues, se juega el pellejo y monta un negocio, que le puede ir bien o le puede ir mal. Yo a eso me refiero. Yo no estoy cuestionando si las chucherías, que no sé qué, no sé cuántos. Yo he dicho que creo que si esto se lleva a la práctica, no le vamos a hacer ningún flaco favor a los que ya han iniciado ese proceso emprendedor. Sea quien sea y llámese como se llame. Eso es lo que quiero decir. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, nosotros no hemos hablado de planificar, porque quiero insistir. Nosotros hemos hablado, que lo dice la Constitución, que para algunas cosas se nos llena la boca y para otras nos olvidamos de ello, que se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Y eso es lo que estamos, insisto, haciendo hoy aquí. Estamos tomando una iniciativa que favorece a la actividad económica en general y que encima beneficia al conjunto de la ciudadanía en su conjunto, como digo, y más concretamente a las vecinas y a los vecinos de Ardoy, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a las parcelas dotacionales, no hay más que coger el mapa de Cizur. Si tenemos muchas parcelas, si es que tenemos tantas parcelas que no podemos tantos servicios, si vamos a tener un futuro, o sea, un problema. Algún día nos van a ocupar también alguna parcela nosotros, creo yo, algún local. Construidos tenemos algunos abandonados también, porque es que no tenemos capacidad económica ni siquiera para sacarlos adelante y para crear servicios. Ese es el problema que tenemos ahora mismo. A mí eso sí que me parece que es un problema. Pero bueno, en cuanto a los negocios próximos, el pequeño negocio, si el pequeño negocio no hay que ver más que dónde pone los negocios, cerca de los supermercados. Tenemos aquí un supermercado al salir del ayuntamiento y que tiene al lado una pescatería y una frutería. Vamos al Capravo, que está a unos 100 metros, bueno, 100 metros no, perdón, a 500, 600 metros, y nos encontramos ¿con qué? Con una frutería también, carnicerías, aquí en el Parque Reniega, entre el Capravo y entre el Eroski, tenemos yo cuento por lo menos 2. Nos vamos un poco hacia el Parque de los Olmos, tenemos otras tantas, tenemos otra frutería y tenemos otra carnicería. Pues si el negocio, ese tipo de negocio que también se reivindica, se complementa precisamente con los supermercados y con las superficies grandes. No son incompatibles, sino todo lo contrario, que unos se llaman a otros. Entonces, bueno, nosotros entendemos que es una decisión que hay que tomar, que igual es una intentona otra vez, es una lástima fuera, pero por lo menos que no sea por intentos de este ayuntamiento, que la iniciativa salga adelante. ¿Alguna otra intervención? Señor Serrano, tiene la palabra por un tiempo de 4 minutos. Ha dicho usted una locomotora a 120... Bueno, le voy a tutear, porque nos tuteamos habitualmente. Has dicho, Luis Mari, un tren, una locomotora a 120 kilómetros por hora, y es verdad que ya estaba planificado. El tema del desarrollo urbanístico de Ardoy no es una cosa que le hayamos planificado desde este equipo de gobierno, y ya venía de legislaturas anteriores, y eso es verdad. Pero cuando dices, y con experiencia, porque si alguien tiene experiencia, tienes experiencia en este ayuntamiento, cuando dices pasaron escasez de servicios y penuria, pues una frase hecha y hay que tomarla como tal, pero desde luego que por nuestra parte no se va a pasar una escasez de servicios y penuria con un montón de parcelas que tenemos por encima de lo que marca la propia ley que tenemos que tener en base a la población y a las viviendas que hay en Cizur. No vamos a permitir que se pase esa escasez de servicios y penuria, porque podemos posibilitar que no. Porque vamos a tener una urbanización como está la urbanización Ardoy, como están muchos vecinos y vecinas pidiéndonos
más servicios públicos también, pero también más iniciativa privada, que posibilitemos que haya un supermercado, que haya más tiendas. Pues mire, desgraciadamente no estábamos, también es cierto que, y yo nunca he intentado por lo menos posible criticar lo que se ha hecho antes, porque es muy fácil ver las cosas desde el futuro y cuando uno intenta hacerlas en el momento, pues lo intenta hacer bien. Pero sí que es cierto que la urbanización Ardoy pues va a tener un problema también con las bajeras que hay, porque la planificación que tiene es para un uso para un uso residencial, porque en la avenida central mismamente no hay locales. Entonces, es verdad, nosotros no hemos planificado eso, nosotros ni nosotras no hemos planificado eso, pero eso ya está. Si por lo menos podemos posibilitar en un punto, podemos posibilitar en más puntos, pues lo tendremos que hacer y quizás no sea la única bajera o no sea la única parcela que tengamos que salir con este tipo de iniciativas. Y en cuanto al flaco, por cierto, escasez de servicios y penuria, ya veríamos si este ayuntamiento pudiera soportar con su presupuesto corriente llenar todas esas parcelas y poder dar servicios. No se podría. A día de hoy no se podría. Y si alguien dice lo contrario, mentiría, porque el presupuesto es el que es. Y ya veremos cuando se complete la urbanización Ardoy. Y eso, vuestro grupo municipal lo sabéis muy bien porque os ha tocado gobernar y porque os ha tocado hacer presupuestos. Cuando se acaben los ingresos por ICIOs, ya veremos entonces las municipales y cómo se pueden mantener todos los servicios municipales que hay actualmente. No en un futuro llenando todas esas parcelas, sino que hay actualmente. Porque estamos hablando de muchos ingresos que vienen a partir de los ICIOs. Y luego, con el tema del flaco favor, y me ha gustado mucho tu intervención, Javier, porque nuestro grupo municipal piensa lo mismo. Allá donde se instalan superficies comerciales con gran afluencia de gente, muchas veces, y aquí lo vemos claro, ya se ha enumerado, muchas superficies pequeñas que están pegadas a superficies mayores, se instalan y venden, porque es un negocio especial. Y pues muchas veces se especializa en lo que quizás las grandes superficies no se pueden especializar. Entonces, por nuestra parte, la conciencia bien tranquila, que experiencias hay muchas, de muchos tipos, y ojalá que, de hecho, los negocios pequeños vayan incluso mejor por la afluencia, no de gente solamente de Cizur, sino de todos los pueblos de la zona, y que puedan venir incluso de la zona de Valdizarbe. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, yo a la intervención antes del portavoz de ASLE quisiera añadir también que no solamente alrededor de los centros comerciales, sino tenemos otras experiencias, otros, por eso no entiendo, y con la experiencia que tiene la intervención del portavoz del PSN, cuando dice que es algo disuasorio que esté una parcela de Leclerc. Tenemos ejemplos en Mutilva, tenemos ejemplos en Mendillorri, que hay, pero 3, 4, incluso 5 hipermercados juntos, pero juntos en una misma manzana, uno casi enfrente del otro. Entonces, en Barañáin, ¿no? Cuando hay juntos y no pasa nada, y está el Lidl, y está el Día, y está el Albi, y están todas las marcas. Entonces, no sé por qué aquí en Cizur no pueden funcionar supermercados, que haya uno, que haya otro, pero o sea, al final eso da riqueza y vienen, daos cuenta que desde hasta aquí no hay ningún supermercado. Y podría ser toda la cendea de Cizur, prácticamente tampoco. Entonces, no sé qué inconvenientes hay que haya una parcela de Leclerc para que se pueda instalar otro supermercado cuando hay ejemplos en los pueblos. No entiendo. Señora Pérez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, nosotros pues estamos muy contentos con esto, esperamos que salga adelante. Creemos que los servicios, cuando se hizo el PSI de Ardoy, se dieron y nunca han llegado a cumplirse. Creemos que es un paso que hay que dar sin ninguna duda. Estamos completamente de acuerdo tanto con lo que ha dicho Andoni como Javier o Sainz. Y bueno, pues lo interesante sea que de verdad se lleve el paso a cabo, ¿no? De alguna manera, los ingresos que durante estos 10 años va a tener el ayuntamiento van a ser necesarios, porque nos hemos metido en muchas cosas, incluidos dentro de 10 años hay que venderlo, que nunca hemos estado muy a favor de esto, pero
entendemos que al final será una venta y será un buen ingreso también dentro de 10 años si así se realiza. Y sobre todo, pues intentar conseguirlo. Es un servicio que Ardoy no tiene y creemos que el pequeño comercio no va a perder por ello, sino que al contrario puede salir beneficiado de esto. Señor Iriarte. Pensaba que la había... Vale, pues entonces... Sí. Señor, la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Yo nada, yo qué sé, yo Barañero lo conozco muy bien porque he andado muchísimo tiempo por ahí trabajando, ¿no? Está claro que desde que apareció el Mercadona, o sea, todos estos medianas superficies que había alrededor, muchísimo. Por cierto, estuve todavía más comprando y ahí no había, en una de estas superficies no había nadie. Pero de todas formas yo digo que si sale, pues bien, adelante. Pero veo difícil que alguien venga ahí, meta igual más de 1 millón de euros en hacer el edificio, meter gente, trabajadores, cuando Leclerc, en el momento que quiera toser, pues pone ahí un centro comercial, esto pues como pone Leclerc, y se hunde el negocio, es lo que hay. Entonces yo pienso, ya lo veremos a ver, el tiempo dirá a ver quién tenía la razón. Señor Iriarte, tiene la palabra, ahora sí, por un tiempo máximo de 2 minutos. Sí. No sé por qué tanta, no sé si es obsesión en intentar demostrar que estamos equivocados nosotros. Sabemos de nuestra soledad en cuanto en este punto y no pasa nada. Hay mayoría más que suficiente, ya comprobaremos lo que ocurre. Que quede muy claro que nosotros no estamos en contra de supermercados, estamos en contra del procedimiento. Que una parcela dotacional del ayuntamiento se convierta en lo que se plantea. Por último, datos, no hace falta ir a Barañé. ¿Tú conociste 2 supermercados en Santa Cruz? Yo los conocí muy bien por una serie de circunstancias. ¿Dónde están? Ocupados por bajeras de jóvenes, unas ocupadas por ocupas y otras... ¿Por qué? Pues porque llegaron el señor, y no voy a dar nombres, aquí se ha hablado de muchas entidades comerciales, yo no voy a dar ningún nombre, pero todos sabemos lo que llegó a Reniega, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Santa Cruz? Es que hay 20 locales comerciales que se han cerrado, y no me lo invento yo. Los que vivís en Santa Cruz, que hay más de uno, lo habéis comprobado, que tuvieron que cerrar, ¿por qué? Porque se trasladó. El negocio comercial se trasladó a Reniega. Pues muy bien, pues ya está. No hace falta ir a Barañáin. Tenemos en Fitur y tú mismo lo has vivido en tus propias carnes. O sea, hay que decir que allá cada cual. Y que conste que nosotros no intentamos convencer a nadie de nada. Defendemos nuestras posturas con nuestros argumentos y se acabó. ¿Alguna otra intervención? Señor Serrano, tiene la palabra. Tiempo máximo de 2 minutos. Bueno, pues agradecer el apoyo general por parte de la mayoría de los grupos municipales en esta iniciativa que tenemos desde este ayuntamiento. Agradecer. Y por último decir que respetando, como no podemos, la postura de UPN, hace poco hemos visto un intento en Ciudad Menor de la instalación de un supermercado y cómo el ayuntamiento quería la aprobación de un plan especial de actuación urbana para la instalación de un supermercado. Ayuntamiento gobernado, por cierto, por ustedes, por UPN, y pues al final parece ser que desiste porque los vecinos y vecinas no estaban de acuerdo. A nosotros nos pasa lo contrario, porque hay una gran mayoría de vecinos y vecinas que al contrario nos están pidiendo una superficie comercial cerca de sus viviendas. Es que recasco. Si quiere, por alusiones, muy brevemente. Has dicho una verdad a medias con lo de Citur Menor, porque no es así. Nosotros no gobernamos en Citur Menor. ¿Alguna otra intervención? Si no, sin intervenciones, procedemos a la votación. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido 11 votos a favor,
5 en contra y 1 abstención. Duodécimo punto, requerimiento de la Dirección General de Administración Local y evaluación de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto efectuado por la intervención. Dictamen. 1. Quedar enterados del requerimiento recibido y del resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto efectuado por la intervención. Los informes al Pleno de fecha 1 de octubre y 23 de octubre de 2018. 2. No aprobar de modificaciones presupuestarias asociadas con remanente de tesorería en este ejercicio, salvo las que se deriven de acontecimientos ordinarios. 3. Aprobar el presupuesto del ejercicio 2019 en situación de equilibrio en términos de estabilidad presupuestaria y dentro del límite de variación del gasto computable. Para la defensa, señor Vimencha, tiene la palabra por tiempo máximo de 7 minutos. Eskerrik asko alkate jauna. Puntu hau, zoritxarrez ekartzen dugu onera, izan dugu Nafarroaren gobernutik eta tokiko departamentutik, buru den departamentutik, Xabier Lasa barkatu buru den departamentutik jaso dugu eskari bat udaletxeak erantzuna eman behar dion eskari bat, izan ere, estatu mailatik ari dira pixkat estutzen udaletxeak legearen, finantza legea betetzen ez dugun udaletxeentzat, eskariaz zorrozten doa, ez? Eta horregaitik ekartzen dugu puntua bonera. Como ya hablamos en su día en la Comisión de Presidencia, se trae este punto que lleva meses, ¿no? Un poco en la Comisión de Presidencia, a raíz del requerimiento que se hizo del Departamento de Administración Local de Navarra, de Xabi Lasa, que dirige Xabi Lasa, perdón, y que responde a su vez a un requerimiento que desde el Estado se le hace a la Administración de Navarra para que los ayuntamientos cumplamos la ley de estabilidad presupuestaria y en concreto también para aquellos ayuntamientos que no lo cumplen o no lo cumplimos, pues que tomemos iniciativas para cumplirlos bajo amenaza de intervención, ¿no? Así, entonces, pues lo que se hace es, en primer lugar, sí que quería recordar que este ayuntamiento incumple la ley de estabilidad presupuestaria porque incumplimos la regla de gasto, ¿no? Es conocido que utilizamos habitualmente ese remanente de tesorería que tenemos afecto para recursos afectados. Lo utilizamos a través de modificaciones presupuestarias y los incorporamos de esa manera al presupuesto ordinario del ayuntamiento. Entonces, por ese motivo es que incumplimos la regla de gasto y por lo tanto también la ley de estabilidad presupuestaria. De ahí, todos los años desde que se hizo esta ley se viene advirtiendo el incumplimiento, pero ahora pues, se quiere dar un paso más allá y no solo no se ha esta ley, sino que ahora se pretende que tomemos medidas de alguna manera para obligar a cumplir bajo amenaza de intervención directa, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos en este punto es quedar por enterados de los informes de intervención respecto a este punto, también respecto al requerimiento que hemos recibido desde la Administración Local. Poner el segundo punto, no aprobar modificaciones presupuestarias financiadas con remanentes de tesorería que queda de este ejercicio y aprobar los presupuestos del 2019 en situación de equilibrio, en términos de estabilidad presupuestaria y dentro del límite de variación de gasto computable. Por lo tanto, se trae aquí porque es un requerimiento que desde la Administración Local nos hace al Pleno del Ayuntamiento para que hagamos un acuerdo de no disponibilidad de créditos en garantía de ese cumplimiento del objetivo establecido. En cualquier caso, sí que quería aprovechar, ya que tenemos que hacer este punto de trámite, ¿no? Por petición de intervención, sí que quería aprovechar para hacer un llamado
entiendo, en nombre de la corporación, o por lo menos en su mayoría, para instar a la derogación o, en su caso, a la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que municipios somos solventes y además somos responsables en el gasto y en el ingreso, tenemos presupuestos equilibrados, tenemos además un componente importante de tesorería y además tenemos cero deuda en este momento y desde hace muchos años, para que como municipios como el nuestro no estemos permanentemente amenazados a una intervención desde el punto de vista financiero que sería externo y ajena totalmente a la realidad de este municipio. Entonces, quiero aprovechar este momento y para hacer este llamamiento e instar a las autoridades competentes a ellos. Eskerrik asko. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, nosotros nos unimos a ese llamamiento que hace el señor Mimencha, pero además de unirnos a ese llamamiento, vamos a hacer algo más, o mejor dicho, no vamos a hacer algo más, que es que no vamos a pasar por el aro de esta aprobación que se pretende hoy aquí, con amenazas o sin amenazas. Nosotros no estamos dispuestos a aprobar lo que se plantea. Evidentemente que ha habido amenazas por parte, además por escrito, en cuanto a una posible intervención del ayuntamiento, en cuanto a que podemos los corporativos que estamos hoy aquí incurrir en responsabilidades personales si hacemos determinadas cuestiones. Bueno, nosotros lo que no estamos dispuestos es aprobar algo que realmente no dice nada. No dice nada. El punto 2. No vamos a plantear más modificaciones presupuestarias en lo que queda de ejercicio. Nos queda 31 días, concretamente 32, perdón, hasta el 31 de diciembre. Aprobar el presupuesto del ejercicio 2019 en situación de equilibrio. Vamos a aprobar el 2018, como vamos a aprobar el 2017, como vamos a aprobar el 2016, como en su día se aprobó el 2015 y como se aprueban todos los presupuestos municipales en situación de equilibrio. Nosotros, a pesar de esas amenazas, porque las entendemos como unas amenazas, no solo por la intervención del ayuntamiento, sino también porque se amenace nuestra situación personal en cuanto a que votemos o que dejemos de votar, pues bueno, la respuesta es política y la respuesta es política a más alto nivel que el que hoy estamos aquí. La respuesta es política en cuanto a ver qué hace el Gobierno de Navarra para explicar al Ministerio de Hacienda la situación de Cizur Mayor. La Cizur Mayor en el mapa. Ministerio de Hacienda. A ver qué hacen los partidos políticos con responsabilidades nacionales, y concretamente aludo al partido de gobierno, al Partido Socialista, para conocer la realidad de Cizur Mayor. Que el Partido Socialista de Navarra ponga también en el mapa a Cizur Mayor en el Ministerio de Hacienda. Porque para hacerse la foto algunos políticos y algunas políticas en esta comunidad en cuanto al plan de inversiones locales, en cuanto a las negociaciones con Hacienda para si se invierte, si no se invierte, si se pueden utilizar los 112 millones, no se pueden utilizar, se van a poder utilizar 72, se van a poder utilizar 35 al final. Pues para eso sí que están para hacerse la foto, pero para trabajar ahora y para explicar al Gobierno de España, en este caso al Ministerio de Hacienda, la situación de este ayuntamiento, pues poco se haciendo o nada se está haciendo por los partidos que tienen responsabilidad a nivel nacional. Evidentemente que se han hecho cosas y se han hecho barbaridades en otros lugares del país y por eso en su día se hizo esta famosa ley en 2013. ¿Vale? Los ayuntamientos que hemos funcionado o que han funcionado otros equipos de gobierno con una buena gestión económica del ayuntamiento, que hay que reconocerla y yo creo que aquí siempre se ha reconocido por parte del conjunto de los grupos municipales, pues bueno, esta ley no es para nosotros. Esta ley no es para nosotros y es que esta ley no nos tiene que afectar y esta ley hay que decirles que no. Que no. Que se atrevan, si quieren, a intervenir este ayuntamiento. Que se atrevan, nos levantaremos de estas sillas, nos iremos por esa puerta, saldremos por la puerta del ayuntamiento y les daremos las llaves. Si pues por nuestra parte, que lo intervengan. Pero que no se diga que aquí se está gastando de más o se están haciendo las cosas mal. Porque
porque eso es una mentira. Y como mentira nosotros, desde luego, lo tratamos más cuando todos los años la ejecución presupuestaria del presupuesto ordinario de este ayuntamiento sale con superávit. Todos los años. Evidentemente que tenemos que tirar de los millones que tenemos ahorrados y bien gestionados para hacer determinadas inversiones. Pues ¿cómo vamos a hacer sino una reforma de las instalaciones deportivas como la que se está planteando ahora? Bueno, entendemos que esto no lleva a ningún lado y que esto es engañarnos a nosotros mismos. No disponer del dinero realmente no se va a disponer del dinero. ¿Qué va a pasar en enero, el 1 de enero, o el 2 de enero? Que el señor alcalde va a firmar los decretos de alcaldía correspondiente para incorporar todas esas cantidades de las que no se ha dispuesto y no se han ejecutado en el año 2017 a través de inversiones, o sea, a través de modificaciones presupuestarias, aportarlas al presupuesto de 2019. Vale, vamos a presupuestar y en 18 de diciembre aprobaremos un presupuesto ajustado, pero 3 semanas después lo vamos a desajustar. Pues no, es que para eso esto es papel, no sirve para nada. Nosotros no estamos dispuestos, desde luego, como digo, a pasar por el aro. Y como no estamos dispuestos a pasar por el aro, vamos a votar en contra y animamos a todos los grupos municipales que voten en contra. Señora Rubalcaba, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bien, este grupo que represento, Izquierda Unida a nivel estatal y Izquierda Esquerra en Navarra, siempre ha votado en contra de esta ley porque es anti-ayuntamientos, limita y acota y se prima el pago de la deuda, con lo cual tengo que dejar claro aquí, tenemos que dejar claro que estamos en contra y que estaremos siempre en contra que tenga que ver con la famosa ley Montoro. Gracias. Más intervenciones. Señor Ruiz, tiene la palabra. 7 minutos. Bueno, pues esta es una ley que viene del anterior gobierno, ¿no?, del PP. Y bueno, pues de momento pues no se ha derogado. Una cosa también es predicar y otra cosa es dar trigo. Con lo cual, no sé qué pasará con esta ley, ¿no? El tema está que este país ha hecho barbaridades, ha hecho burradas. Ayuntamientos de 1000 habitantes, por toda España, pues polígonos industriales sin ninguna industria, piscinas cubiertas que ahora resulta que no se pueden mantener, instalaciones deportivas, claro. Y al final el resultado es que debemos un billón de euros, con lo cual estamos pagando una locura de dinero para financiar ese billón. Y eso es lo que hay. Claro, resulta que nosotros, pues sí, cumplimos mejor que el 99% de los ayuntamientos de este país, seguramente, ¿no? Pero bueno, lo que pasa, pues al final, ¿qué pasa? Que pagan justos por pecadores. Y al final, pues sí, pues habrá que apretarse un poco el cinturón. Y también es cierto que después tenemos el gran ojo de Europa. Hay presupuestos, tenemos el gran ojo de Europa. España recibe más que lo que da Europa. Ahora mismo han presentado los presupuestos en Italia y les han hecho por atrás. En España ya veremos cómo está el tema. Y eso es lo que hay. Y yo tampoco, claro, no sé, aquí el PSN, el Partido Socialista, nosotros tampoco tenemos aquí un poder de decirle a este, oye, quita esta ley, elimínala, bueno, ellos saben lo que tengan que hacer. Desde luego le estaré de acuerdo. Señor Saiz, tiene la palabra. 7 minutos. Bueno, a mí me ha gustado mucho la arenga, ¿no?, del portavoz de un profesional del derecho, invitándonos a la insumisión, ¿no?, ante una ley. Antes, en unas intervenciones anteriores, ha hecho mano de la Constitución, ¿no?, de la Constitución. Yo también le hubiera invitado que nos hubiera hecho una arenga de sumisión hacia la Constitución, pero bueno, no todo puede ser, ¿no?, del mismo color. Es cierto que esto es un requerimiento, ¿no?, a una ley de estabilidad presupuestaria de Montoro, que, bueno, pues yo creo que una mayoría del arco parlamentario está en contra de esta ley y parece que se va a derrogar, que se va a cambiar, pero no se cambia, ¿no? Y de aquí sí que pedimos, ¿no?, las instituciones competentes, pues para que ya deroguen esta ley de estabilidad presupuestaria, pues porque por culpa de algunos o por culpa de muchos estamos pagando pues otros.
Sí que es cierto que en este requerimiento pues son unos requerimientos que, vale, quedan por enterados, y es que ya estamos enterados, de hace tiempo estamos enterados. No habrá modificaciones presupuestarias, no va a haber modificaciones presupuestarias. Aprobar el presupuesto del 19, claro, de eso se trata, ¿no? De aprobar el presupuesto del 19, y un grupo municipal que está trabajando, como es el nuestro, que está trabajando en este presupuesto, pues lo aprobará. Son unas redundancias que, bueno, que sí se van a hacer. Entonces, pues, de todos he sabido que estamos en contra de esta ley de estabilidad presupuestaria, pero bueno, acataremos, ¿no? Porque estamos en unas instituciones, acataremos por imperativo legal, como tuvimos que acatar también este puesto por imperativo legal, pues este requerimiento. Además, pues sí, queda muy bonito, ¿no? La insumisión y todo esto, pero aquí estamos sentados, ¿no? Cumpliendo una serie de requerimientos, una serie de ordenanzas, y por imperativo o sin imperativo legal, pues hay que acatarlas, ¿no? Que me sale acatarlas, pero no es acatarlas. Señor Iriarte, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, yo adelanto que nuestro grupo va a votar a favor de esta propuesta, de este dictamen, pues porque la realidad es la que es. Podemos hacer aquí 40 discursos, cada uno el más interesado que le... Pero yo voy a ser muy sincero, nuestro partido, Unión del Pueblo Navarro, cuando se aprobó la ley, mediante un pacto que había con el Partido Popular, pues votó a favor de esta ley. Pero es que era obligatorio tomar medidas, no sé si con esta ley o algo parecido, tomar medidas, porque como bien se ha apuntado, el desastre en las administraciones municipales de este país era el que era. Y claro, también podía esa ley haber hecho unas excepcionalidades y haber puesto el nombre, el último, como somos con la Z, pues Fitur Mayor, si como hace las cosas muy bien, pues no le aplicamos, pero como se hizo, ni para nosotros ni para otros ayuntamientos que también habrán hecho las cosas bien. La legislatura pasada nos tocó 11, 12, 13, 14, del 11 al 15, pues como bien sabéis, con nosotros, y trasladamos esta situación a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, al Departamento de Administración Local, y nos reunimos con la cúpula de la Cámara de Cuentos, que era la que nos auditaba todos los años. Y tuvimos la gran suerte, bueno, la gran suerte no, la realidad, de que uno de los auditores pues es vecino de Fitur y no hacía falta explicarle absolutamente nada porque le conocía la situación del ayuntamiento mejor que nosotros. A la fecha, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ahora llega aquí un requerimiento de Madrid, pues porque esto está todo mecanizado y le dan a la tecla en Madrid y dicen, este incumple. Lo que no sé si se han leído es el último párrafo, donde pone endeudamiento cero, que esa es la realidad de Fitur. O sea, por un lado la ley nos propicia un aprovechamiento de desarrollos urbanísticos del 10%, que eso se traduce en las que vendiéndolas se traduce en dinero, y esos son los famosos 25 millones que en un momento dado tuvimos, que los vamos gastando. Y nadie nos ha dicho que no gastemos. Ahí tenemos una obra de 9 millones y está funcionando. Que venga el ministro, igual me da el Montoro de turno, que no sé ni quién está, la señora de ahora, que me da igual. Que vengan y que nos lo paren, que nos intervengan, ojalá nos intervengan, ya no hace falta preocupación, nos vamos los 10 de casa y que venga aquí el delegado X del gobierno para gobernar Fitur, el administrador de Fitur. Eso siendo un poco grotesco y un poco exagerado en mi intervención, ¿no? O sea, ya nosotros tenemos la conciencia, por lo menos nosotros, tan tranquila, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, y que además nos lo ha auditado la Cámara de Cuentos hasta este año, creo, este año 17, pues por problemas de la Cámara de Cuentos, no por problemas nuestros, porque por ley tenía la obligación la Cámara de Cuentos de auditarnos todos los años a los ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes. Y ahí hemos estado. Como digo, no hemos actuado a espaldas de nadie. Sé que esta legislatura también se han hecho gestiones, porque el señor alcalde nos lo ha comentado. Se han hecho gestiones en el Departamento de Administración Local y, bueno, pues poco menos que dicen lo mismo. Se ha dicho que el arco mayoritario
el arco parlamentario en Madrid está en contra de esta ley. Muy sencillo. Pero ¿verdad? Así de sencillo, de lo que es la. Si eso es cierto, si el presidente del Gobierno de España, pues si no se ha enterado que en Cizur pues ya tiene colaboradores navarros que saben muy bien de la administración municipal en Navarra y se le puede trasladar a una de sus manos, brazos derechos y decirle, oye, cambia esta ley pues porque en Cizur nos está yendo muy mal. Va dirigido a ti, que lo conoces muy bien de quién estoy hablando, que no voy a dar nombres. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Nosotros tenemos 2 parlamentarios en Navarra y ahí están, haciendo lo que buenamente pueden, a nivel de presupuestos, a nivel de otras leyes y propuestas, claro que se hacen, pero realmente si el arco parlamentario mayoritariamente está por cambiar la ley, que la cambien cuanto antes. Ahora, yo no sé si España está en condiciones de poder cambiarla. A lo mejor, o sea, que igual la tendrán que sustituir o modificar allá en lo que sea necesario, porque todos sabemos que hay comunidades, que hay ayuntamientos que son una banca rota. Igual me da quien los gobierna, pero todos tenemos en mente y si conocemos un poco el panorama nacional, hombre, pues que actúen, que ya saben de sobra. La ministra de Administración Local, pues que haga lo que crea que tenga que hacer, y el de Economía lo que y al final, pues no sé, si a lo mejor lo que hacen es convocar elecciones en mayo y cerrarnos la noche electoral. Señor Imenza, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Yo creo que modificar despropósitos, porque esto es un despropósito, amenazar a un municipio irresponsable con una intervención financiera es un despropósito. Por lo tanto, modificar despropósitos parece una cuestión no legal, sino una cuestión más bien de voluntad política que no se ha tenido a bien de momento modificar, y imagino que, bueno, escuchando la intervención del señor Ruiz, que estará haciendo gestiones oportunas al respecto para poner a Cizur en el mapa de Navarra y en el mapa del Estado y cuestionar, por lo menos en lo que en este mundo afecta a este municipio, la ley presupuestaria que mantiene su partido. En cualquier caso, sí quería centrar el debate en la cuestión básica y fundamental que nos da este punto, y es que este punto viene por un requerimiento que hace el Estado de Hacienda Estatal a Dirección General de Administración Local, en un punto en el que la Administración Local nos remite aquello que se le requiere a ellos. Entonces, esa que nos remite a nosotros, al final dice que tiene que ser, y leo textualmente, la remisión de los correspondientes acuerdos de no disponibilidad de los créditos que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido. Es decir, que nos insta a acreditar que hemos tomado acuerdos de no disponibilidad. Por lo tanto, hay un requerimiento ya que va más allá de que cumplamos, sino que nos insta a tomar acuerdos de no disponibilidad. Y eso estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo a petición precisamente de Intervención, que en su informe del 1 de octubre, del 23 de octubre, lo que hace precisamente es solicitar al Pleno un acuerdo de no disponibilidad de créditos para cumplir con los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Eso es simplemente lo que venimos a hacer y lo que nos obligamos a hacer, y por lo tanto, por responsabilidad desde el equipo, por lo menos pedimos votar a favor, porque no se trata de apoyar la ley, sino de cumplir en aquellos requerimientos que nos exigen para no ser intervenidos. En cualquier caso, y comparto con Álvarez el enfado, ¿no?, el espíritu de su discurso, ¿no?, y incluso puedo compartir también aquellos conceptos, ¿no?, que has dicho que tenemos superávit presupuestario todos los años. Es que técnicamente no es así. Técnicamente, si has leído el informe de Intervención, estamos precisamente en lo contrario, en el déficit presupuestario, porque aquello que el gasto financiero, el gasto no financiero que se financia con un gasto financiero, precisamente, como no lo cumplimos, incurrimos en déficit presupuestario. Es una cuestión más técnica que
digamos, mundano, ¿no? Pero técnicamente estamos en déficit, y eso sí que quería señalar estos informes de intervención que nos instan a este Pleno a tomar estos acuerdos que nos pueden parecer más o menos importantes, pero que estamos obligados a adoptarlos. Señor Albert, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, en primer lugar, el tema de la arenga y la inserción. Nosotros lo que únicamente que estamos diciendo es que no estamos dispuestos a aprobar un papel que no sirve para nada. Para dar una respuesta, son 10 días además para responder, más allá de que estamos respondiendo, pues 10 días ahí quedaron, vamos a contestar. Pero a mí lo que me preocupa es el contenido. Estamos contestando, ¿vale? Que no vamos a hacer ninguna modificación presupuestaria en lo que queda de ejercicio, que queda un mes, que queda diciembre. ¿Y cuántas hemos hecho ya? No las que hemos hecho ya, es que las que hemos hecho ya y no hemos ejecutado, en enero, el señor alcalde, con las facultades que tiene, firmará el decreto de alcaldía de incorporación del crédito para que se pueda disponer de ese dinero. Vale, o sea, el conjunto de concejales no vamos a hacer ninguna modificación, pero no pasa nada porque el alcalde ya dispondrá de dinero para el presupuesto del 2019 y se cargará el presupuesto y la estabilidad del presupuesto del 2019. Porque cuando yo me refería a que tenemos superávit años, me he referido del presupuesto ordinario, me refiero en función de lo que aprobamos en enero. Es evidente que para el presupuesto, para las iniciativas que estamos incorporando, para otro tipo de iniciativas que estamos incorporando a través de las modificaciones presupuestarias, pues ahí es donde incurrimos en el déficit. Si soy consciente, pero es que es algo que hacemos voluntariamente este ayuntamiento porque lo hacemos para financiar determinadas inversiones concretas y puntuales, donde en ningún momento hay gastos estructurales hacia el ayuntamiento, donde se hacen por cuestiones más que objetivas. Entonces, bueno, eso es lo que estamos diciendo. Aprobar el presupuesto del 2019 es que todos los años, y es nuestra obligación, y todos los años lo aprobamos en situación de equilibrio. El problema es que en el presupuesto del 2019, como digo, en diciembre, en el pleno de diciembre, si se aprobará en situación de equilibrio, pero en enero, cuando el señor alcalde, como digo, firme los decretos de alcalde de incorporación de crédito, lo estaremos desequilibrando. Entonces, para eso nosotros no nos vamos a votar a favor, porque nos parece inútil. Lo decimos con todo el respeto, y decimos inútil, decimos de no utilidad, vamos, que no se entienda como un insulto, ni mucho menos. Pero es que lo decimos ahora, a final de legislatura, cuando llevamos una legislatura que hemos aprobado más de 20 expedientes de modificación presupuestaria en estos términos. Es que a Ardoy Norte lo estamos haciendo con créditos así, es que las instalaciones deportivas los estamos haciendo con créditos así, es que inversiones en los columpios, menos ahora que los estamos metiendo ya en presupuesto corriente, los hemos hecho así. Es que el Gazteche hemos hecho modificaciones presupuestarias con expedientes así, la plaza hay que irse muy lejos. Vamos al siguiente punto del orden del día, que es que es una incoherencia más. En el siguiente punto del orden del día vamos a tener el inicio de la fijación, o sea, aún no hemos empezado con las obras del alumbrado público, pero ya nos vamos a comprometer a gastar dinero para el alumbrado público y a volver a tener un desajuste el año que viene si no llegan las inversiones. Pues bueno, a nosotros lo que pedimos es que hagamos cosas que sean útiles y que sean serias, porque si no contestamos a este experimento no pasa nada, ¿Que nos intervienen? O si lo que hubiese pasado es que nos intervienen, pues, lo dicho, que nos hubiesen intervenido nosotros, pues cogeremos la puerta, no nos queda más remedio que irnos, pero lo haremos defendiendo lo que tenemos que hacer, o sea, que defender. Simplemente es que no hay más, es que lo que estamos aprobando es papel mojado. Y la redacción la que es buscando la confusión, me atrevería a decir. La confusión. Todos los miembros de la Comisión de Presidencia, en la última Comisión de Presidencia, pensábamos que esto de las modificaciones presupuestarias afectaba para el 2019 también. Dijo la interventora, no. El presente ejercicio, dijimos todos. El presente ejercicio, si queda un mes. O sea, en enero podemos volver a las andadas. No nos parece serio, y como no nos parece serio, yo respetamos como no puede ser de otra forma.
otros posicionamientos y que os veis en la obligación, por imperativo o por no imperativo, de votar a favor, pero nosotros no es que no vayamos a votar a favor, es que no vamos a pasar por el aro. ¿Más intervenciones? Señor Ruiz, tiene la palabra. Tiempo máximo de 4 minutos. No, nada, esto es muy corto. Simplemente que se me ha mandado un mensaje a Santos y también a Pedro, pero resulta que están despidiendo al chino. Entonces, mañana igual me contestarán. Qué lamentable, madre mía. Señora Pérez, tiene la palabra por tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, nosotros trajimos aquí la moción para derogar la ley Montoro. Completamente en contra de esta ley. Creemos que, bueno, pues que fue una pena que en su momento el PN apoyara esta ley, porque precisamente cuando un pueblo necesita oxígeno, hay dos fórmulas. Cuando necesita, se siente asfixiado, necesita ser ayudado y no ahogado. Castigando así aquellos que habían trabajado bien, nos parece que realmente está muy fuera de lugar. Había otras fórmulas económicas que a mí se me pasan, pero que he leído mucho y he escuchado mucho sobre ellas, que se podían haber realizado. Tenemos además un triste ejemplo con lo que pasó con Grecia, que al contrario de la deuda que tenía en un principio, acabó mucho peor. Y así hemos acabado nosotros, quiero decir. Los ingresos del año siguiente de la ley Montoro solo fueron gracias a aquellos ayuntamientos que tenían que habían conseguido ahorrar. Todo ese dinero fue el único que Montoro presentó al año siguiente como ingresos. No paró el déficit del Estado ni en una coma. Quiero decir, ¿esto paró algo? Pues yo creo que solo paró que aquellos que podíamos haber seguido dando trabajo en la construcción, etcétera, etcétera, en nuestras poblaciones y paralizado, como se paralizó en ayuntamientos como el nuestro, el trabajo, habría ayudado a que no asfixiáramos a tantas personas que necesitaban oxígeno. No podemos estar en contra y no vamos a estar en contra porque creemos que lo que el ayuntamiento va a hacer en este momento es dar los pasos que puede dar, que son mínimos. Entonces, bueno, desde aquí no podemos más que abstenernos, no podemos estar a favor porque estamos muy en contra de la ley Montoro, pero desde luego sí recordar una y otra vez que ya hay una mayoría que podría perfectamente derogar la ley Montoro. Tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. No, yo simplemente, o sea, me parece que estamos en un debate serio que no se merece chistes ni faltas de respeto al conjunto de la ciudadanía y a los municipales y a quienes estamos teniendo aquí, como digo, un debate que es serio y que afecta mucho y mucho a este municipio. Entonces, démonos de chistes y hagamos lo que tengamos que hacer y exijamos exigir en lo que tenéis que exigir en vuestros partidos. Porque cosas se pueden hacer, más allá de las bromas de chinos o no chinos. Señor Ruiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Pues no sé qué leches piensa que puede hacer un mísero concejal de un ayuntamiento aquí, digamos, de pueblo, cara pues a Madrid, al presupuesto, a leyes, pues ¿qué voy a hacer yo? Pues lo que podías hacer tú. Pues nada, eso es la cuestión. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Nuestro grupo, precisamente por esta seriedad que requiere este tema, no vamos a confrontar, a salirnos del ayuntamiento. O sea, no queremos conflicto, no queremos confrontación, sino queremos buena sintonía. Y por eso, a un operativo legal, a muchos puntos que damos a las razones, los argumentos esgrimidos aquí en los votos en contra y en la acción, porque compartimos, ¿no?, todo eso, pero no por ese afán de confrontación, sino por la seriedad que tiene este punto y sobre todo por la continuidad de estos meses que queremos, ¿no?, que vaya el ayuntamiento en buena ley, pues votaremos, y ya decimos muy a nuestro pesar, votaremos a favor, pero
todo porque no queremos ningún punto de confrontación, sino que queremos sintonía. ¿Alguna otra intervención? Más intervenciones. Procederíamos a votar. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido 14 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Decimotercer punto. Solicitud de permiso de inicio ante la fijación de la aportación económica máxima de las obras de reforma del alumbrado público del casco antiguo de Ciudad Mayor, que figura en la relación definitiva de inversiones en reserva del Plan de Inversiones Locales. Dictamen. 1. Aprobar el proyecto de ejecución de la obra de reforma del alumbrado público del casco antiguo de Ciudad Mayor a los efectos previstos en el artículo 22 bis de la Ley Foral 18/2016 de 13 de diciembre reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019. 2. Aprobar el plan financiero de inversión, obras de reforma de alumbrado público del casco antiguo de Ciudad Mayor. 3. Solicitar a la Dirección General de Administración Local permiso de inicio antes de la fijación de la aportación económica máxima de las obras de reforma del alumbrado público del casco antiguo de Ciudad Mayor que figura en la relación definitiva de inversiones en reserva del Plan de Inversiones 2017-2019. Para la defensa del dictamen, el señor Vimenza tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Mi esker, bueno, kasu honetan hartzen dugun edo proposatzen dugun akordia da bati bat pizka gure burua babesteko eta aurrean ditugun kasu honetan ikastetxeko teilatuaren zaharberritzea, patioko zaharberritzea ziurtatu eta subentzioa jasoko ditugukoan, pues aurten behar dugu obra hau. Beraz, hau ekartzen dugu onera, hau bai da, legeak ezartzen duen bezala eskatzeko baimena, ez? Obra egiteko baimena. Como ya se informó en la comisión pasada, esta solicitud de permiso de inicio de obras de forma, del alumbrado público del casco antiguo, he dicho antes del cubierto relega, quería referir a la reforma del alumbrado público del casco antiguo. Esta obra se subvenciona con las inversiones financieramente sostenibles que el Gobierno de Navarra aprobó y que quedaban pendientes de aprobar por el Estado, ¿no? Son los famosos 100 millones pendientes de aprobar. Ha salido hoy una noticia. Bien, no sabemos finalmente cómo va a quedar, si se van a incluir todas estas obras. Parece que sí, pero en cualquier caso se entiende que por prudencia y además porque como esta obra está incluida dentro de las inversiones financieramente sostenibles, estamos obligados a adjudicar la obra antes del 31 de diciembre del 2018, pues se propone aprobar este dictamen al Pleno. ¿Alguna intervención? Pues sin intervenciones, nos falta la señora Pérez. ¿Votos a favor del dictamen? Vamos a empezar la votación. ¿Votos a favor del dictamen? Se aprueba por unanimidad. Decimocuarto punto de orden del día, declaración institucional de tratar las violencias hacia las mujeres, las niñas y los niños. El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Mayor manifiesta: repulsa la violencia sexista, la que se ve y la que no, y a todas y cada una de sus manifestaciones. Su compromiso de que este Ayuntamiento va a seguir trabajando activamente contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres y hombres, caldo de cultivo de la violencia estructural. Solidaridad con las mujeres agredidas o asesinadas, víctimas de la violencia sexista extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo para ellas y sus familias. Desde el último pleno celebrado el día 25 de octubre hasta el día de hoy, las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género han sido María Payares, 67 años, Fátima, apellidos no conocidos, 36 años, Yolanda Jaén Gómez,
50 años. Sacramento Roa Martínez, 36 años. María Dolores Sánchez García, 79 años. En proceso de investigación, María Bebe, 33 años. Señora Rubalcaba, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Voy a ser breve, puesto que antes hemos hecho una declaración pública en la puerta del ayuntamiento. Pues recordar un poco y unir a las palabras de esa declaración. Como instituciones públicas debemos ir reforzando, comprometiéndonos, garantizando en los ayuntamientos y municipios unos presupuestos, unos recursos humanos, un apoyo incondicional a todas las acciones positivas que garanticen una igualdad real entre mujeres y hombres, en este caso de Zurmayor, para evitar llegar a casos de violencia, no solo ya como la que estamos aquí leyendo, ¿no?, que es la más extrema, sino otro tipo de violencias que he hablado varias veces de ellas, que son las piramidales, como pueden ser la violencia económica, los micromachismos, muy habituales en fiestas, y las violencias sin llegar, violencias físicas y violencias psicológicas sin llegar a los asesinatos. Con lo cual, repito que debemos de seguir reforzando y garantizando siempre los recursos necesarios en los ayuntamientos para poder seguir con estas políticas de igualdad. Gracias. ¿Se aprueba por unanimidad? Se ha presentado una declaración de urgencia en apoyo en este caso, a la consejera Solana por la situación en la que ha vivido estas últimas semanas, sobre todo estos últimos días. Sobre todo, bueno, pues más allá de la persecución que está teniendo, del allanamiento incluso de su despacho, de la intromisión en su vida personal, ¿no?, y familiar, este pleno pues había presentado una declaración de urgencia y en la que si se estima pues la urgencia, valga la redundancia, vamos a debatir y a votar. Entonces pasaríamos a votar la urgencia que se estima. Sí, señor Iriarte. Es que no conocemos el texto. Nadie nos ha facilitado el texto y esperábamos, después de tu noticia esta mañana, diciendo que se iba a presentar, no, al menos yo no tengo conocimiento, no tenemos conocimiento del texto. ¿Se nos ha mandado por algún conducto? No, nos ha mandado porque además la Junta de Portavoces de las 8 de la mañana de esta misma mañana se ha hecho una única copia que además ya algunos de los portavoces han firmado en la propia sesión, y sí que se ha dicho que el texto se dejaba en secretaría desde las 10 de la mañana, que ha sido cuando ha acabado, o unos minutos antes que acabó la sesión, y se podía firmar. Si me permite, yo lo que pido, y nos lo autoimponemos, es que cuando hay una moción de urgencia se nos haga con seguridad a todos, porque ahora lo que entiendo que es pedir un receso para leerla y tomar, no por ninguna cosa, sino por conocer el texto sin más. Pues entiendo que se solicita el receso, pues hace un receso prudente de unos 5 minutos y se retoma la sesión.
Se reanuda la sesión. Falta la señora Rubalcaba y la... Si pueden avisarle. Ahora sí, estamos todos. Se reanuda la sesión. Votamos la urgencia. Votos a favor de la urgencia. Se aprueba por unanimidad. Damos lectura a la redacción. Sí que, bueno, comentar que se suscribe por todos los grupos de la Corporación Municipal. Esta semana hemos conocido a través de los medios de comunicación el allanamiento del despacho de la portavoz y consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana. Además, que hayan dejado mensajes de corte fascista y material pornográfico. Las primeras amenazas se produjeron el pasado mes de junio con motivo de la manifestación sobre el euskera, por lo que la consejera presentó una denuncia en Policía Foral. Desde entonces, la consejera debe llevar escolta de Foral. Además, la semana pasada, el equipo de la consejera recibió un sobre suplantado de cantidad de 2 centros educativos con material pornográfico y refiriéndose al programa de educación Escolae. Este nuevo allanamiento ha motivado otra denuncia de Policía Foral. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Izur Mayor acuerda: 1. Condenar y o rechazar los ataques a la consejera María Solana y su equipo en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 2. Mostrar nuestra solidaridad con la consejera María Solana. Señora García, tienen la palabra. Arratsaldeon, yo creo que la propia declaración que se propone recoge los términos básicos que describen la situación. Solamente me gustaría reparar, y más allá de la persona a la que van dirigidas, merece todo nuestro respeto y, por supuesto, toda expresión de solidaridad, quería reparar en 2 cuestiones fundamentales. Primero, que una vez más se recurre al uso de la violencia, al uso de la intimidación, ante la falta de argumento y de argumentación contra las posiciones técnicas y posiciones políticas que María Solana defiende. Y por otra parte, curiosamente, sobre 2 cuestiones que han ido avanzando en el consenso social, es el tema del uso del euskera, y llama la atención en todavía residuos, que queden todavía sectores de la población que presentan una resistencia violenta, porque es falta de argumentación, contra una cuestión que de todas las formas es protegible, es preservable y es de derecho. Es una cuestión de derecho, como el uso de una lengua que nos define como pueblo. Y además, otra de las razones que parece que hay detrás de esta actitud es el programa Escolae, un programa de coeducación. La escuela es la expresión del consenso social, de aquello que queremos que las generaciones más jóvenes y de manera compartida dan unos mínimos de aprendizaje y de incorporación a los valores sociales. Por supuesto que como grupo pedimos no solamente la condena por las formas, sino también la condena por las razones que hay detrás. ¿Intervenciones? Señor Álvarez. Sí, nosotros simplemente entendemos que en una sociedad democrática, plural, como la que entendemos que estamos, pues son inadmisibles estos hechos. Entonces, no hay más que decir, más que darle todo el apoyo en ese sentido, condenar, como no puede ser de otra forma, esas actitudes. Iriarte. Sí, también nosotros lo hemos fijado ahora después de leerlo, pero ya nos habría gustado a nosotros que en otras épocas se habría hecho algo parecido. Señor Saiz. Bueno, simplemente ratificar nuestro voto afirmativo a este rechazo, ¿no?, de esta serie de amenazas y otro tipo de actos semejantes. ¿Alguna otra intervención?
No hay intervenciones. Pasamos a la votación. Votos a favor de la declaración. Se aprueba por unanimidad. Último punto, ruegos y preguntas. Señor Arca. Tengo un ruego para el señor Imensa. Si va a seguir haciendo la traducción simultánea, con el ánimo de no cansarle y fatigarle, sería conveniente que nos pusieran unos aparatos de traducción simultánea. Si sois tan amables, sería conveniente que lo tuviéramos. No porque desconfíe de lo que traduce, sino por el hecho de no cansarle. Sí, señor Vivenza, tiene la palabra. Sí, por alusiones. Bueno, la verdad es que no es algo que lo suelo hacer habitualmente, ya que no hablo, o sea, normalmente en mis intervenciones en castellano, y sí que he decidido esta vez hacer un guiño a Euskara al Día, ¿no? Que sabemos todos que el Ayuntamiento además apoya, que estamos ahora en pleno proceso de Euskara al Día, desde el 23 de noviembre al 3 de diciembre para el fomento del euskera, y como la chapa puesta, pues me ha parecido coherente hacer ese guiño, pues en primer lugar en euskera y en segundo lugar en castellano. Para mí es verdad que he improvisado, no lo tenía pensado desde casa, lo he improvisado, pero para mí no supone ningún esfuerzo. Agradezco la preocupación del señor Benjamín Arca, pero no es para mí un esfuerzo grande de hacer traducciones simultáneas, y ya pensaré si más adelante continúo con esta dinámica o no, o ya veremos lo que hago, pero no se preocupe que no tengo ningún que no supone para mí mayor esfuerzo hacerlo. Señor Álvarez. No, nosotros simplemente queríamos solidarizarnos con la Corporación Infantil por los ataques que ha sufrido la campaña Cuidemos Tour que presentaron el sábado, ¿no? Con los ataques al material que han utilizado y que han colgado en el espacio público, en este caso en Erreniega. ¿Algún otro ruego, alguna otra pregunta? Señor Iriarte. ¿Se sabe cuándo se abre la avenida Velasco? Se ha abierto esta tarde. Sí que se tenía previsto la apertura esta misma semana, pero no sé si faltaba algunos trabajos de pintura. Es la información que tengo de ayer del área del urbanismo. No sé si el señor Serrano tiene alguna otra información. No. Entonces no sé si ya se irá la semana que viene o si se ha abierto parte de la avenida. Creo que ya se ha abierto hacia a Casazcona. Entonces no sé. ¿Abierta? Vale, confirma Jefatura de Policía que está abierta. En principio sí que se retrasaba 2 días porque a inicio de semana pues no ha habido una climatología buena para pintar, entonces sí que se suele esperar pues a que al menos los siguientes días después de pintar que no llueva y que la humedad pues se vaya. De poco sirve el trabajo realizado. ¿Algún otro ruego, alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay, sí que me gustaría dar algunas informaciones, bueno, al menos felicitaciones en este caso, y en nombre de la Corporación Municipal pues, felicitar a una vecina de Cizur, aunque es Olastierra, pues en este caso a María José Oraá, vecina de Cizur Mayor, profesora de Reniegue Casteche Público y directora muchos años de este centro, por su nominación y por el quinto premio a la excelencia ciudadana. Ella además es vicepresidenta de la Asociación Navarra contra el Cáncer de Mama, SARAI, que además el próximo lunes, día 3 de diciembre, día de la Comunidad Foral de Navarra, serán galardonados con la Medalla de Oro de Navarra. Tanto a SARAI como en este caso a nuestra convecina María José, pues zorionak y por supuesto un galardón más que merecido. Por otra parte, también me gustaría, en el conjunto de la corporación, agradecer a la ciudadanía de Cizur, nada, no se preocupen,
a la ciudadanía de Cizur la participación el pasado domingo en la consulta ciudadana con el tema de la suelta de vacas, una participación que de las consultas realizadas por el consistorio ha sido el 23%. Considero, y creo que y así lo hemos hecho esta mañana en la Junta de Portavoces, que ha sido una participación buena y sin duda pues, creo que es de agradecer, ¿no? Las vecinas y vecinos que se molestaron en ir a los 3 centros de votación y sobre todo también valorar y agradecer la paciencia que tuvieron los que les tocaba votar en este centro, en el ayuntamiento, personas de la urbanización, las largas colas, pues bueno, pues por la situación que estábamos en la mesa y que desde luego pues para futuras consultas ya hemos decidido, pues bueno, o al menos hemos visto los puntos de mejora para que no se crearan estas colas. Y como no, también agradecer a todas las personas de la corporación y las que no son de la corporación, sino también de los funcionarios y del personal municipal que días antes pues el esfuerzo y el trabajo realizado para que esta consulta se llevara a cabo sin ningún problema, además de la seguridad, ¿no?, de ese día. Y también por rechazar los actos de intentos de evitar que la ciudadanía se expresara con libertad, como ya saben, y como ocurrió en 2 centros de votación en el que las entradas, en este caso las cerraduras, estaban selladas con silicona. Pues el rechazo y la condena a este tipo de acciones, que desde luego hoy en la Junta de Portavoces ha sido un rechazo unánime. Habrán visto en sus lugares, en sus escaños, en sus sitios, oficiales de este fin de semana, que son las fiestas de San Andrés, las fiestas chiquitas del pueblo. Tienen ahí todos los actos del sábado como del domingo. Parece que la climatología nos va a permitir pues disfrutar de los actos que tenemos y el día 1, el sábado, nos vemos. Y por último, pues bueno, también recordar, como ya lo ha hecho el señor Rimeza, pues los actos dentro del marco de Euskaraldia, que mañana también hay actos al respecto. Y por último, pues un galardón que hemos recogido esta mañana, es este, y es que al Ayuntamiento de Cizur Mayor se le ha reconocido como entidad pública socialmente responsable. En este caso, el Ayuntamiento trabaja con 2 empresas, con Fundación Ilundain y con Nabut, y la asociación de entidades de empresas de inserción, la INA, pues nos ha galardonado, nos ha hecho este reconocimiento conjunto de la comarca Pamplona, Ayuntamiento de la ciudad de Pamplona y Ayuntamiento de Corella. Entonces, bueno, pues este es hay que merendar para cogerlo porque pesa un poco, así que lo dejamos en la sala 2 de comisiones para que lo disfrutemos todos. Y por mi parte no tengo nada más, sí que pues veremos el puente, nos tenemos estos días en las fiestas chiquitas de Cizur, que pasen un buen puente y aprovecho también la ocasión para a la señora Mendía, que mañana cumple años, así que pase un feliz día. Siendo las 19:35 la sesión.